8 meses después de enterrarlo, vi a mi esposo vivo en la iglesia. Lo seguí hasta su. El maletín de cuero italiano se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo seco, resonando como un disparo en el silencio sagrado de la mansión. Pero nadie se movió, nadie gritó, porque el tiempo mismo pareció detenerse en ese invernadero bañado por el sol. Rodrigo Montalvo, el hombre que controlaba medio sector inmobiliario del país con una sola firma, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones como si le hubieran dado un golpe mortal en el estómago, mientras sus ojos, habituados a leer contratos millonarios y detectar mentiras a kilómetros de distancia, se negaban a procesar la imagen imposible que tenía delante. Allí, entre helechos gigantes y orquídeas que costaban más que el sueldo anual de un obrero, una mujer con uniforme de servicio doméstico bailaba. No era un baile cualquiera. Era un ballet torpe, lleno de risas, con las manos enfundadas en unos chillones guantes de goma amarillos alzados hacia el techo de cristal, mientras dos pequeños niños idénticos, vestidos con camisetas rojas baratas y pantalones cortos, imitaban sus movimientos con esa alegría pura y salvaje que el dinero de los Montalvo nunca había podido comprar. «¡Arriba, mis amores! ¡Toquen el cielo!», gritó la mujer, su voz vibrando con una calidez que atravesó el pecho de Rodrigo como un cuchillo caliente. Esa voz, esa maldita voz que lo había perseguido en sus pesadillas durante 5 años. La voz que había buscado en cada rincón de Europa, en cada fiesta vacía, en cada mujer con la que intentó olvidar y fracasó. La mujer estaba de espaldas, con el cabello rubio recogido en un moño desordenado, que dejaba escapar mechones rebeldes sobre su nuca. Esa nuca que él había besado 1000 veces bajo la luz de la luna en una vida que ya parecía de otro. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban alrededor de los niños, creando un aura casi celestial, una escena doméstica perfecta que le pertenecía a otro hombre, a otro mundo, a una mentira. Uno de los gemelos, con el cabello rubio revuelto y una sonrisa mellada, giró torpemente sobre sus talones y, al perder el equilibrio, sus ojos se encontraron con la figura imponente y oscura de Rodrigo en el umbral de la puerta. El niño no se asustó. Al contrario, soltó una carcajada cristalina y señaló con su dedo regordete hacia el intruso. «Mira, mamá, el señor triste». La mujer se detuvo en seco. Sus hombros se tensaron bajo la tela almidonada del uniforme azul. Los guantes amarillos, que segundos antes trazaban arcos de felicidad en el aire, cayeron pesados a sus costados, goteando agua sobre las baldosas inmaculadas. Lentamente, con el peso de una condenada a muerte que camina hacia el verdugo, ella se giró. Y ahí estaba. Lucía. No la Lucía glamurosa que su madre le había descrito. No la mujer que supuestamente se había fugado a París con un empresario petrolero llevándose un maletín lleno de dinero de la caja fuerte. No. Frente a él estaba una Lucía con ojeras marcadas por el cansancio, sin maquillaje, con las manos curtidas por el trabajo duro ocultas bajo el látex, pero con los mismos ojos color miel que le habían jurado amor eterno aquella última noche en la playa. El silencio se estiró, doloroso y eléctrico. Rodrigo dio un paso adelante, pisando sin querer una hoja seca que crujió bajo su zapato de diseño. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. La ira, la confusión y un amor devastador y no resuelto chocaron en su garganta. «¿Lucía?», preguntó, y su voz salió rota, un susurro ronco que sonó más a súplica que a exigencia. Ella palideció tanto que Rodrigo temió que se desmayara allí mismo. Sus labios temblaron, tratando de formar una palabra, una excusa, una mentira, cualquier cosa, pero sus ojos viajaron instintivamente hacia los 2 niños que ahora se aferraban a sus piernas, observando al gigante de traje con curiosidad. Rodrigo siguió su mirada. Observó a los niños. Realmente los observó por primera vez. Tenían el cabello rubio de ella, sí, pero tenían la barbilla cuadrada de los Montalvo. Tenían esa forma peculiar de fruncir el ceño cuando algo les interesaba, la misma expresión que Rodrigo veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. Y, lo más aterrador, lo que hizo que las rodillas de Rodrigo flaquearan por primera vez en su vida adulta, fue la sonrisa del niño de la izquierda. Era la sonrisa de su padre, de don Antonio Montalvo, fallecido hacía una década. El mundo de Rodrigo se inclinó sobre su eje. Las mentiras de su madre, las cartas devueltas, los informes de los detectives privados que decían que no la encontraban. Todo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes ante la brisa de una verdad terrible. «Dime que no es verdad», susurró Rodrigo, avanzando otro paso, entrando en el invernadero como un depredador herido. «Dime que esos niños no tienen mis ojos, Lucía. Dímelo». Lucía retrocedió, chocando contra una mesa de mimbre. El regador que había dejado sobre ella cayó al suelo, derramando agua fría sobre sus zapatos desgastados, pero ella no se inmutó. Su instinto materno se encendió como una llamarada.
Abrió los brazos y empujó a los gemelos detrás de ella, usando su propio cuerpo frágil como escudo contra el hombre que alguna vez había sido su mundo entero. «Vete, Rodrigo», suplicó ella, con la voz quebrada por el pánico. «Por favor, vete. Si ella viene, si tu madre nos ve...» «¡Al diablo con mi madre!», rugió Rodrigo, y el grito hizo que los pájaros que anidaban en las vigas altas del invernadero alzaran el vuelo espantados. Los niños se encogieron, y el de la derecha comenzó a sollozar suavemente. «Quiero la verdad, ahora». Suscríbete para descubrir por qué este encuentro destapó una mentira de 5 años y cómo un simple par de guantes de limpieza se convirtió en la clave de su destino. Rodrigo ignoró el llanto del niño, aunque cada sollozo le desgarraba por dentro de una forma que no podía comprender. La adrenalina nublaba su juicio. Se sentía traicionado, engañado, pero al mismo tiempo una esperanza loca florecía en su pecho. ¿Y si no se había ido por dinero? ¿Y si no se había casado con otro? Miró el uniforme de sirvienta, el delantal blanco manchado de tierra, los guantes de goma. Estaba trabajando en su casa de campo, la finca La Esperanza, un lugar que él rara vez visitaba y que su madre administraba con puño de hierro. «¿Eres la nueva empleada?», preguntó, la incredulidad goteando de cada sílaba. Lucía bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. La vergüenza tiñó sus mejillas de rojo. «Necesitaba el dinero, Rodrigo. La agencia dijo que era una casa de campo de una corporación. No sabía que era vuestra, hasta que vi el retrato en el pasillo ayer. Iba a irme hoy mismo, lo juro. Solo quería terminar el turno para cobrar la semana». «¿Dinero?». Rodrigo soltó una risa amarga, sin humor. «¿Te gastaste los $500,000 que robaste tan rápido?». Lucía alzó la vista de golpe, y por primera vez el miedo en sus ojos fue reemplazado por una furia ardiente. «¿Qué dinero?», escupió ella, dando un paso adelante y olvidando por un segundo su posición de servidumbre. «Yo me fui con lo opuesto, Rodrigo. Tu madre me echó a la calle con una mano delante y otra detrás. Me dijo que tú habías ordenado que me fuera, que te dabas vergüenza de que la hija del jardinero estuviera embarazada». La palabra embarazada quedó flotando en el aire húmedo y caliente del invernadero. Rodrigo sintió un zumbido en los oídos. El tiempo volvió a detenerse. Miró a los niños, que ahora se asomaban tímidamente detrás de las piernas de su madre. 2 años. Parecían tener unos 2 años. Las fechas. Dios santo. Las fechas coincidían perfectamente. «Ellos son...». Rodrigo no pudo terminar la frase. Señaló a los niños con una mano temblorosa. Lucía cerró los ojos, y 2 lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas. Asintió, un movimiento casi imperceptible pero que tuvo la fuerza de un terremoto en la vida de Rodrigo. «Son tus hijos, Rodrigo», susurró. «Tomás y Lucas». Rodrigo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La revelación no fue una luz, fue una explosión. Tenía hijos, 2 hijos, y habían estado viviendo en la pobreza, mientras él nadaba en millones, creyendo que la mujer de su vida era una ladrona. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar, antes de que pudiera correr a abrazarlos o caer de rodillas pidiendo perdón, un sonido exterior rompió la burbuja de intimidad. El sonido inconfundible de neumáticos triturando la grava del camino de entrada. Un motor potente se detuvo justo frente a la casa principal. Lucía se transformó. El color huyó de su rostro, dejándola blanca como el papel. El terror puro, un miedo animal y desesperado, distorsionó sus facciones. «Es ella», susurró Lucía, y su voz estaba llena de un horror absoluto. «Es doña Carlota». Rodrigo miró hacia la ventana. Reconoció el Mercedes negro de su madre. Ella nunca venía a la finca sin avisar. «Si me ve aquí, si los ve a ellos...». Lucía comenzó a hiperventilar, agarrando a los niños con tanta fuerza que el pequeño Tomás se quejó. Dijo que me los quitaría. Dijo que tenía jueces comprados, que me metería en la cárcel por robo si alguna vez volvía a acercarme a ti. Rodrigo, por favor, no dejes que se los lleve. La desesperación de Lucía era tan palpable que Rodrigo pudo saborearla. En ese momento, viendo a la mujer que amaba temblando de miedo ante la sola mención de su madre, Rodrigo comprendió la magnitud de la crueldad con la que había vivido engañado. No había sido un abandono, había sido un destierro. La puerta principal de la casa se abrió a lo lejos. Se escucharon los tacones de doña Carlota resonando en el vestíbulo, acercándose, implacables como los pasos del destino. «¡Rodrigo!». La voz de su madre, aguda y autoritaria, llegó desde el pasillo que conectaba con el invernadero. «¿Está tu coche fuera? ¿Qué haces aquí a estas horas? Teníamos junta con los inversionistas». Lucía miró a Rodrigo con ojos de ciervo acorralado. No había salida trasera en el invernadero que no fuera visible desde el pasillo. Estaban atrapados. Rodrigo miró a los niños, luego a Lucía, y finalmente a la puerta por donde su madre aparecería en cualquier segundo.
una frialdad calculadora, la misma que usaba para destruir a sus competidores en los negocios, se apoderó de él. Pero esta vez no era por dinero. Era por sangre. «Escóndete», ordenó Rodrigo en voz baja, señalando el denso grupo de palmeras arecas al fondo del invernadero. «Rodrigo, ahora», siseó él, empujándola suavemente. «Ni una palabra, ni un ruido, yo me encargo de ella». Lucía corrió, arrastrando a los gemelos, y se agazapó detrás del follaje justo cuando la sombra de doña Carlota se proyectaba en el suelo del invernadero. Lucía se apretó contra la pared fría de piedra detrás de las palmeras, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Tenía una mano sobre la boca de Tomás y la otra sobre la de Lucas, rogando a todos los santos que los niños no hicieran ningún ruido, que entendieran la gravedad del momento a pesar de su inocencia. El olor a tierra húmeda y fertilizante llenaba su nariz, mezclándose con el aroma metálico de su propio miedo. A través de las hojas verdes y largas de las arecas podía ver fragmentos de la escena. Veía la espalda ancha de Rodrigo, tensa como la cuerda de un violín, y frente a él, entrando con esa elegancia depredadora que la caracterizaba, doña Carlota. Carlota Montalvo era una mujer que no envejecía, se petrificaba. Llevaba un traje sastre de color crema impecable, perlas en el cuello y esa expresión de perpetuo desagrado que reservaba para todo lo que no alcanzaba sus estándares, que era básicamente el mundo entero. «¡Rodrigo!», exclamó Carlota, deteniéndose y mirando a su alrededor con disgusto, arrugando la nariz ante la humedad del invernadero. «¿Se puede saber qué haces escondido aquí entre las plantas? Te he estado llamando toda la mañana. El abogado de los Ferrer está esperando la firma para la fusión». Rodrigo no se movió. Permaneció allí, firme, una barrera humana entre su madre y su familia secreta. Lucía notó que él tenía los puños cerrados a los costados, los nudillos blancos por la presión. «Se canceló la reunión, madre», mintió Rodrigo con una voz extrañamente calmada, una calma que Lucía conocía bien. Era la calma antes del huracán. «Decidí venir a inspeccionar la finca. Hace meses que no recibo informes claros de los gastos de mantenimiento de esta propiedad». Carlota soltó un suspiro impaciente, sacudiendo una mano como si espantara una mosca molesta. «Tonterías. Yo me encargo de eso. No tienes por qué ensuciarte tus zapatos italianos en este lugar rústico. Vámonos, el chofer nos espera». «No», dijo Rodrigo. La palabra fue corta, seca y cortante. Carlota parpadeó, sorprendida por la negativa. Rodrigo nunca le decía que no. Desde la muerte de su padre, Carlota había manipulado a su hijo con una mezcla experta de culpa y responsabilidad empresarial, convirtiéndolo en el CEO perfecto y en el hijo obediente. «¿Disculpa?», dijo ella, con un tono peligrosamente suave. «He dicho que no. Me quedaré un rato más. De hecho...». Rodrigo dio un paso hacia ella, obligándola a retroceder ligeramente. «Estaba pensando en los viejos tiempos. ¿Recuerdas a Lucía?». Detrás de las palmeras, Lucía contuvo el aliento. Sintió cómo el pequeño Lucas se removía inquieto bajo su brazo. Apretó los párpados, rezando para que Rodrigo no cometiera una locura. La cara de Carlota no mostró pánico, sino un aburrimiento ensayado. «¿Esa muchachita?», dijo con desdén. «Por Dios, Rodrigo, eso fue hace 5 años. Supéralo. Se fue con ese viejo rico, ¿recuerdas? Se rió de ti». «¿Estás segura?», presionó Rodrigo. «Tan segura como que el sol sale por el este. Yo misma vi los billetes de avión. Ella me dijo en mi cara que nunca te había amado, que solo quería salir de la pobreza». Carlota soltó una risa fría. «Esas mujeres son así, hijo. Cazafortunas. Te hice un favor al sacarla de tu vida, aunque en ese momento te doliera. Me lo agradecerás cuando te cases con Vanessa y unamos las empresas». Cada palabra de Carlota era una puñalada en el corazón de Lucía. «Cazafortunas. Nunca te amó». Las mentiras eran tan fluidas, tan naturales en su lengua, que si Lucía no hubiera vivido la verdad en su propia carne, hasta ella se las habría creído. Recordó el día en que Carlota la citó en el despacho, le mostró fotos trucadas de Rodrigo con otra mujer y le dijo que él quería que abortara. Recordó cómo la amenazó con destruir a su padre, el jardinero, si no desaparecía esa misma noche. La rabia comenzó a calentar la sangre de Lucía, desplazando al miedo. Miró a sus hijos. Ellos no eran un error. No eran un plan de negocios, eran amor puro. Rodrigo estaba mirando a su madre con una expresión que Lucía nunca había visto. Era una mezcla de asco y una profunda decepción. «Es curioso», dijo Rodrigo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. «Porque acabo de revisar las cuentas de la finca, y hay un pago recurrente a una agencia de detectives. No para buscar a alguien, sino para vigilar a alguien». «¿A quién vigilabas, madre?». Carlota se puso rígida. «Esos son gastos operativos de seguridad. No sabes de lo que hablas. Estás estresado, Rodrigo. Necesitas vacaciones. Vámonos».
Ella dio un paso hacia él, intentando tomarlo del brazo para guiarlo fuera como a un niño pequeño. Pero en ese preciso instante, el destino, que tiene un sentido del humor cruel y oportuno, intervino. El pequeño Tomás, aburrido del silencio y atraído por una mariposa azul que revoloteaba cerca de las hojas, se soltó de la mano sudorosa de Lucía. ¡Bicho!, gritó el niño con alegría, saliendo de su escondite y corriendo hacia el centro del invernadero, justo entre Rodrigo y Carlota. El tiempo se congeló por segunda vez. Tomás se detuvo al ver a la señora extraña. La miró con sus grandes ojos marrones y con esa inocencia que desarma a los ejércitos, sonrió. Carlota se quedó petrificada. Su bolso de diseñador se deslizó de su hombro hasta el codo. Miró al niño, miró el cabello rubio, miró la forma de sus ojos, y luego miró a Rodrigo. La comprensión cruzó su rostro, no con alegría, sino con horror. ¿Qué hace este niño aquí?, siseó, retrocediendo como si el pequeño fuera contagioso. ¿Quién ha dejado entrar a estos intrusos? Lucía, sabiendo que ya no había vuelta atrás, salió de detrás de las palmeras con Lucas en brazos. Ya no temblaba, ya no se escondía. Se irguió cuán alta era, con su uniforme de sirvienta manchado y su dignidad intacta, y caminó hasta ponerse al lado de su hijo. «No son intrusos», dijo Lucía, con una voz que sorprendió incluso a Rodrigo por su firmeza. «Y usted sabe exactamente quiénes son, doña Carlota». La mirada de Carlota viajó de Lucía a los niños y luego a Rodrigo. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. «Tú», murmuró Carlota con veneno, como una cucaracha que se niega a morir. «Te dije que si volvías a aparecer, te destruiría». Rodrigo se interpuso físicamente entre las dos mujeres. Su sombra cubrió a Lucía y a los niños, protegiéndolos. «Atrévete», dijo Rodrigo, y la amenaza en su voz fue tan real que Carlota dio un paso atrás. «Atrévete a amenazarla una vez más, madre, y olvidarás que soy tu hijo». «Son unos bastardos», gritó Carlota, perdiendo la compostura por primera vez en años, su máscara de alta sociedad rompiéndose en pedazos. «No son, Montalvo. Esta mujer se acostó con cualquiera para atraparte. Exijo una prueba de ADN». Lucía, con movimientos lentos y deliberados, dejó a Lucas en el suelo junto a su hermano. Se quitó los guantes amarillos de goma, dedo por dedo, y los dejó caer al suelo con desprecio. Luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un objeto pequeño y plateado, desgastado por el tiempo. Era un relicario. Caminó hacia Rodrigo, ignorando completamente a Carlota, y se lo puso en la mano. «Ábrelo», dijo ella suavemente. Rodrigo abrió el pequeño cierre metálico. Dentro había una foto minúscula, recortada con cuidado, de ellos dos riendo en la feria del pueblo, años atrás. Y en el otro lado, pegado con cinta adhesiva amarillenta, un mechón de pelo negro y una nota minúscula con la letra de Rodrigo. «Para mis hijos, si algún día tenemos la suerte de tenerlos. Tuyo siempre, R». Rodrigo recordaba haber escrito esa nota en una servilleta, medio en broma, medio en serio, la noche que pensaron que ella estaba embarazada por primera vez, una falsa alarma. Ella lo había guardado. Durante 5 años de miseria, ella había guardado esa promesa. Rodrigo cerró el puño sobre el relicario, sintiendo el metal calentarse contra su piel. Levantó la vista hacia su madre. Sus ojos ya no tenían dudas, solo tenían una frialdad glacial. «No necesito una prueba de ADN», dijo Rodrigo. «Tienen mi cara, tienen mi sangre, pero sobre todo, tienen a la única mujer que me ha dicho la verdad en esta familia». «No te atreverás», chilló Carlota, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control. «Si la eliges a ella, te desheredo. Te quito la empresa, te quedarás sin nada». Rodrigo miró la mansión que lo rodeaba, el lujo frío, la soledad de oro en la que había vivido. Luego miró a Tomás, que ahora estaba intentando atrapar la mariposa de nuevo, ajeno al drama de los adultos. ¿Sin nada? Rodrigo sonrió, y fue una sonrisa genuina, la primera en 5 años. «Madre, estás muy equivocada. Hasta hace 5 minutos yo no tenía nada. Ahora…» Tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos con los de ella, ásperos y trabajadores. «Ahora lo tengo todo». Pero Carlota no era una mujer que aceptara la derrota. Sus ojos se entrecerraron, calculando su próximo movimiento, buscando el punto débil. Y su mirada se posó en el cuello del pequeño Lucas. «Muy bonito el discurso romántico», dijo Carlota con una voz sibilante, recuperando su frialdad. «Pero hay algo que no sabes, Rodrigo. Algo que tu querida sirvienta no te ha dicho sobre esos niños. Míralos bien. ¿No notas nada extraño en el más pequeño?» El corazón de Lucía se detuvo. Sabía a qué se refería. Era el secreto por el cual había aceptado el trabajo humillante en la casa de su enemiga. Era la razón por la que estaba desesperada por dinero. Rodrigo miró a Lucas. El niño parecía sano,
pero estaba más pálido que su hermano, y se frotaba el pecho constantemente. ¿De qué habla?, preguntó Rodrigo, girándose hacia Lucía. La firmeza de ella se desmoronó. «Rodrigo», empezó Lucía, y las lágrimas volvieron a brotar. «No quería decírtelo así, Lucas. Lucas está enfermo». La sonrisa cruel de Carlota volvió. «Enfermo es poco, se está muriendo, y la operación cuesta más de lo que esta muerta de hambre ganaría en 10 vidas. Así que tú eliges, hijo mío, te quedas con tu familia y los ves morir en la pobreza, o vuelves conmigo, te olvidas de esta aventura, y tal vez, solo tal vez, yo pague el tratamiento». El silencio que siguió fue sepulcral. Era el jaque mate de Carlota. Dinero a cambio de vida, amor a cambio de sumisión. Rodrigo miró a su hijo, luego a la mujer que amaba, y finalmente a la madre que lo había traicionado. Fue entonces cuando Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. Soltó la mano de Lucía y caminó lentamente hacia Carlota, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que alzar la vista con incomodidad. «Has cometido un error de cálculo, madre», dijo Rodrigo, con una voz tan baja que Lucía tuvo que esforzarse para oírla. «¿Ah, sí?», desafió ella. «Sí. Olvidaste que yo soy quien firma los cheques de la empresa desde hace 3 años. Olvidaste que las acciones mayoritarias me las dejó papá a mí, no a ti». Rodrigo se inclinó hasta que su nariz casi tocó la de ella. «Tú no tienes el dinero, Carlota. El dinero es mío. Y adivina qué, acabas de ser despedida de tu puesto en la junta directiva y expulsada de esta propiedad». Los ojos de Carlota se abrieron desmesuradamente. «Seguridad», gritó Rodrigo hacia el pasillo con una autoridad atronadora. «Saquen a esta mujer de mi casa». 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, confundidos. «Pero señor, es doña Carlota», balbuceó uno. «He dicho que la saquen», rugió Rodrigo. «¡Ahora! ¡O están todos despedidos!». Los guardias, viendo la furia en los ojos del patrón, no lo dudaron más. Avanzaron hacia Carlota. «¡No me toquen!», chilló ella retrocediendo. «Esto no se quedará así, Rodrigo. Te arrepentirás. Volveré y te quitaré todo». Mientras los guardias escoltaban a una Carlota histérica fuera del invernadero, sus gritos desvaneciéndose en la distancia, Rodrigo se giró de nuevo hacia Lucía y los niños. El silencio volvió al invernadero, pero esta vez no era pesado. Era el silencio después de la tormenta. Rodrigo se arrodilló frente a Lucía, sin importarle manchar su traje de $1000 en el suelo sucio. Tomó las manos de ella, todavía húmedas y temblorosas. «¿Lucas se va a curar?», preguntó él, mirando al niño con una intensidad feroz. Lucía asintió, sollozando de alivio. «Con la operación, tiene un 90% de posibilidades, pero costaba tanto. Por eso vine aquí. No sabía qué más hacer». Rodrigo asintió, tragando el nudo en su garganta. Extendió los brazos hacia los niños. «Venid aquí», dijo con voz ronca. Tomás y Lucas, sintiendo instintivamente que el peligro había pasado y que este hombre gigante irradiaba una extraña seguridad, se acercaron. Rodrigo los envolvió en un abrazo torpe, desesperado, enterrando su cara en sus pequeños hombros, respirando su olor a bebé y a tierra. Lloró. El gran Rodrigo Montalvo lloró como un niño frente a su empleada doméstica y sus hijos bastardos. «Nadie va a morir», prometió él, levantando la vista hacia Lucía con los ojos rojos. «Y nadie nos va a separar nunca más. Te lo juro por mi vida». Lucía se dejó caer de rodillas junto a él, y por primera vez en 5 años sintió que podía respirar. La pesadilla había terminado. Pero mientras abrazaba a la familia que creía perdida, Rodrigo vio algo brillante en el suelo, donde había estado parada su madre. Era el teléfono de Carlota. Se le había caído en el forcejeo. La pantalla estaba encendida, y lo que Rodrigo vio en la notificación de un mensaje entrante hizo que su sangre se helara de nuevo, borrando momentáneamente su alivio. El mensaje decía: «Ya está hecho. El freno del coche de Lucía ha sido manipulado como pediste. Si sale de la finca hoy, no llegará lejos». Rodrigo miró el coche viejo de Lucía aparcado afuera, visible a través del cristal. «Lucía», dijo él con la voz tensa de nuevo. «¿Cómo llegaste hoy aquí?» «En mi coche», dijo ella, secándose las lágrimas. «¿Por qué?» Rodrigo se puso de pie de un salto, pálido como un fantasma. «¡Nadie se mueve!», gritó, corriendo hacia la puerta. «Nadie se acerque a ese coche». Rodrigo corrió hacia el viejo sedán gris de Lucía, como si el vehículo estuviera envuelto en llamas, aunque por fuera parecía perfectamente normal bajo el sol del mediodía. El calor irradiaba del asfalto, haciendo vibrar el aire, pero Rodrigo sentía un frío sepulcral en los huesos. «¡Rodrigo!», gritó Lucía, corriendo detrás de él, con Lucas rebotando en su cadera y Tomás agarrado a su falda, tropezando con sus propios pies. «¡Me estás asustando! ¿Qué pasa?». Rodrigo llegó al coche y se tiró al suelo, sin importarle el traje de diseño italiano ni la grava que se clavaba en sus rodillas.
Se deslizó bajo el chasis, ignorando la grasa y el polvo. Sus ojos expertos buscaron frenéticamente las líneas de freno cerca de las ruedas traseras, y ahí estaba, la prueba irrefutable de la monstruosidad de su madre. No era un desgaste natural, no era una fuga accidental. El cable principal del freno había sido cortado limpiamente, probablemente con unas cizallas, dejando solo un hilo de metal sosteniendo la tensión. Un solo frenazo fuerte en la curva de la carretera principal, esa curva cerrada que daba al acantilado, y el cable se habría partido por completo. El líquido de frenos goteaba lentamente sobre la tierra seca, un tic-tac oscuro y mortal. «Dios mío», susurró Rodrigo, sintiendo la bilis subir por su garganta. Salió de debajo del coche, con la camisa blanca manchada de aceite negro y el rostro desencajado por una mezcla de terror y una furia homicida que nunca antes había experimentado. Lucía se detuvo a 1 metro de él, viendo la mancha de grasa en su pecho y la expresión salvaje en sus ojos. Apretó a los niños contra ella. «¿Qué es?», preguntó ella, con un hilo de voz. Rodrigo se puso de pie, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Miró el coche, esa trampa mortal de metal oxidado donde sus hijos habrían pasado sus últimos momentos gritando. Imaginó el sonido del metal retorciéndose, el silencio después del impacto en el fondo del barranco. La imagen fue tan vívida que tuvo que cerrar los ojos un segundo para no vomitar. «No volverás a subir a ese coche», dijo Rodrigo, con la voz ronca y temblorosa. «Jamás. Rodrigo, es lo único que tengo para llevar a Lucas al hospital». «Ese coche es un ataúd, Lucía», rugió él, y el estallido hizo que Tomás se echara a llorar de nuevo. «¡Han cortado los frenos! ¡Mi madre mandó cortar los malditos frenos!». El mundo de Lucía se detuvo. Miró el vehículo viejo que había comprado con los ahorros de 2 años de limpieza. Miró el asiento trasero donde estaban instaladas las sillitas baratas de los niños. «¿Qué?». La palabra murió en sus labios. La comprensión cayó sobre ella como una losa de cemento. No era solo que Carlota la odiara. Carlota la quería muerta. Las piernas de Lucía cedieron. No se desmayó, pero la fuerza simplemente abandonó sus músculos. Cayó de rodillas sobre la grava, abrazando a Lucas y Tomás, soltando un sollozo gutural, un sonido de animal herido que rompió el silencio de la finca. «Nos iba a matar», gritó ella entre lágrimas, enterrando la cara en el pelo de Lucas. «Iba a matar a sus propios nietos». Rodrigo se arrodilló frente a ella, rodeando a los 3 con sus brazos grandes y fuertes, creando una fortaleza humana contra el mundo. «Escúchame», dijo él, agarrando la cara de Lucía con sus manos manchadas de aceite, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Lucía. Se acabó. Nadie os va a tocar. Nadie. Si tengo que quemar el mundo entero para protegeros, lo haré. Pero te juro por la memoria de mi padre que Carlota pagará por esto. Lo pagará con sangre si es necesario». Sacó su teléfono del bolsillo con mano temblorosa y marcó un número que no había usado en años. «Sí, señor Montalvo», respondió una voz grave y profesional al primer tono. «Mendoza, código rojo en la finca La Esperanza», ordenó Rodrigo, su voz volviéndose fría y metálica. «Quiero al equipo completo aquí en 10 minutos. Cierren el perímetro, nadie entra, nadie sale. Y quiero que localicen a mi madre. No se acerquen a ella todavía, solo quiero saber dónde respira cada segundo». «Entendido, señor. ¿Amenaza?». «Intento de homicidio múltiple. Y Mendoza, trae al médico de la familia. Ahora». Colgó el teléfono y miró a Lucía. Ella temblaba violentamente, el shock empezando a instalarse. Los niños lloraban, contagiados por el pánico de su madre. «Vamos adentro», dijo Rodrigo, levantándose y cargando a Tomás en un brazo y a Lucas en el otro, a pesar de que pesaban. Hizo un gesto a Lucía para que se levantara. «Deja todo. No cojas nada del coche. Todo eso es pasado. Mis cosas, los pañales, la medicina de Lucas», balbuceó ella desorientada. «Compraremos todo nuevo. La medicina, ¿dónde está?». «En mi bolso, en el asiento delantero». Rodrigo entregó a Lucas a los brazos de Lucía por un segundo, abrió la puerta del coche con una patada violenta, sacó el bolso desgastado de imitación de cuero y volvió a cargar al niño. «Andando, no mires atrás». Caminaron hacia la casa principal. La mansión se alzaba imponente frente a ellos, una estructura de piedra y cristal que siempre había parecido fría y hostil a Lucía, un lugar donde entraba por la puerta de servicio, agachando la cabeza. Pero hoy no. Hoy, Rodrigo Montalvo caminaba hacia la entrada principal con sus hijos en brazos, y la mujer que amaba a su lado, pateando la puerta doble de roble macizo para abrirla de par en par. El personal de la casa, 2 doncellas y el mayordomo, el señor almidonado que siempre miraba a Lucía con desprecio, se quedaron congelados en el vestíbulo al ver la escena. El señor Montalvo, el hombre más poderoso de la región, entraba cubierto de grasa y polvo, cargando a los hijos de la sirvienta,
con una expresión en el rostro que prometía despido inmediato o muerte a quien se atreviera a cuestionarlo. «Señor Montalvo», empezó el mayordomo, tartamudeando. «¿Qué ha sucedido? Necesita que llame a...» «Silencio», cortó Rodrigo, su voz resonando en el techo abovedado. «Preparen la suite principal, la del ala este». El mayordomo parpadeó, confundido. «¿La suite de invitados, señor?» «He dicho la suite principal, la mía». Rodrigo miró a los empleados uno por uno, marcando el territorio. «Y escuchen bien todos. Esta mujer es la señora Lucía Varela, y estos niños son mis hijos, Tomás y Lucas Montalvo. A partir de este segundo, ella es la dueña de esta casa. Quien la mire mal, quien dude en obedecer una orden suya, o quien se atreva a susurrar a sus espaldas, estará en la calle antes de que pueda parpadear». ¿He sido claro? Un silencio sepulcral llenó la sala. Las doncellas abrieron los ojos como platos, mirando a Lucía, quien se abrazaba a sí misma, todavía con el uniforme de limpieza puesto. «¿He sido claro?», repitió Rodrigo, gritando esta vez. «Sí, señor», respondieron todos al unísono, aterrorizados. «Preparen un baño caliente. Traigan comida para los niños, algo suave, frutas, leche tibia. Y tiren todo lo que hay en la habitación de invitados. Quiero cunas nuevas, ropa nueva, juguetes. Muévanse». El personal se dispersó como hormigas bajo la lluvia. Rodrigo no se detuvo. Subió la gran escalera de mármol, guiando a su familia hacia el piso de arriba, hacia el corazón de su vida privada, un lugar donde nadie, ni siquiera sus amantes pasajeras, había entrado jamás. La suite principal era más grande que la casa entera donde Lucía había vivido los últimos 3 años. Tenía ventanales de suelo a techo que daban a los viñedos, alfombras persas que acariciaban los pies y una cama king size que parecía una nube blanca. Pero Lucía no podía apreciar el lujo. Se sentía sucia, fuera de lugar, una intrusa con su uniforme azul barato y sus zapatos gastados manchando la perfección de aquel santuario. Rodrigo depositó a los niños suavemente sobre la colcha de seda. Tomás y Lucas, agotados por la emoción y el calor, se quedaron quietos, mirando el techo pintado con frescos. «Están a salvo», dijo Rodrigo, cerrando la puerta con pestillo, dejando el mundo y sus peligros fuera. «Aquí nadie entra sin mi permiso. Es una puerta blindada». Se giró hacia Lucía. Ella estaba parada en el centro de la habitación, temblando todavía, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si tuviera frío, a pesar del calor del verano. «Rodrigo», empezó ella, y su voz se quebró. «¿Qué vamos a hacer? Ella es poderosa. Ella conoce jueces, policías. Si dice que robé, me creerán a mí no. Soy nadie». Rodrigo cruzó la habitación en 2 zancadas y la tomó por los hombros. Sintió lo delgada que estaba bajo la tela áspera del uniforme. Sus clavículas marcadas, la tensión en su cuello. «No eres nadie. Eres la madre de mis hijos». Y en cuanto a Carlota, los ojos de Rodrigo se oscurecieron. «Ella usó mi dinero y mi influencia para hacerte daño. Pero olvidó que el poder no reside en el apellido, reside en quien tiene la llave de la caja fuerte. Acabo de congelar todas sus cuentas. He revocado sus poderes notariales. En este momento, mi madre no puede comprar ni un chicle sin mi autorización». Lucía lo miró, incrédula. «¿Hiciste eso? ¿Por mí?» «Lo hice por nosotros». Rodrigo bajó la mirada a las manos de ella. Tomó una de sus manos entre las suyas. Estaban ásperas. La piel estaba reseca por los productos químicos de limpieza, las uñas cortas y quebradizas. Había una pequeña cicatriz de quemadura en su muñeca derecha. Rodrigo pasó su pulgar suavemente sobre esa cicatriz, y una lágrima solitaria cayó de sus ojos, aterrizando en la palma de Lucía. «Perdóname», susurró él, con la voz llena de un dolor infinito. «Perdóname por no haberte buscado más. Perdóname por creer que podías olvidarme. Perdóname por estas manos. Dios, Lucía, estas manos deberían estar tocando piano, no fregando suelos». Lucía retiró la mano suavemente y acarició la mejilla de él, limpiando una mancha de grasa que tenía en el pómulo. «Tuvimos que sobrevivir, Rodrigo. Cuando nacieron, fue difícil. Lucas nació azul. Los médicos dijeron que su corazón tenía un agujero. Necesitaba medicinas especiales, cuidados. No podía trabajar en una oficina y cuidarlos a la vez. Limpiar casas me permitía llevarlos conmigo a veces, o trabajar por horas». Rodrigo sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Mientras él cerraba tratos millonarios y bebía whisky de 50 años en su ático, su hijo luchaba por respirar y su mujer se destrozaba las manos para comprar medicinas. «¿Cuánto?», preguntó Rodrigo, levantando la vista. «¿Cuánto cuesta la operación de Lucas?» $80,000, dijo Lucía bajando la mirada. «Es en una clínica especializada en Houston. Aquí en el sistema público, la lista de espera es de 2 años. Y el médico dijo que no tiene 2 años».
Rodrigo soltó una risa amarga y triste. $80,000. Él había gastado eso en un reloj la semana pasada. Un estúpido reloj que ni siquiera le gustaba. La ironía era tan cruel que le daba náuseas. Se apartó de ella bruscamente, asustándola, y caminó hacia el escritorio de caoba en la esquina de la habitación. Cogió el teléfono fijo. «¿Qué haces?», preguntó ella. «Voy a hacer una llamada». Marcó un número internacional de memoria. «Dr. Harrison, Houston. Es el mejor cardiólogo pediátrico del mundo. Operó al hijo de un socio mío el año pasado. Pero hay lista de espera, Rodrigo. Ya lo intenté». «No para mí», dijo él secamente. El teléfono dio tono. Rodrigo habló en inglés, rápido y autoritario. «Harrison, soy Rodrigo Montalvo. Necesito un quirófano. Mañana. No me importa la agenda. Despeja el día. Es mi hijo». «Sí, me has oído bien. Mi hijo. Estaré allí con mi jet privado a primera hora de la mañana. Y Harrison, quiero al mejor equipo. Si algo sale mal, te compro el hospital y lo convierto en un estacionamiento». Colgó el teléfono y se giró hacia Lucía. «Prepara las maletas. Nos vamos a Texas mañana al amanecer». Lucía se tapó la boca con las manos, las lágrimas fluyendo libremente ahora, pero no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que le doblaba las rodillas. «¿De verdad?», sollozó. «¿Lo vas a salvar?». «Lo voy a salvar», prometió Rodrigo, volviendo a su lado y besando su frente. «Y luego, cuando él esté sano y corriendo, voy a dedicar el resto de mi vida a compensarte por cada segundo de sufrimiento, por cada suelo que fregaste, por cada lágrima que derramaste en soledad». En ese momento, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos y urgentes. Rodrigo se tensó, poniéndose delante de Lucía por instinto. «¿Quién es?», ladró. «Soy Mendoza, señor». La voz del jefe de seguridad llegó a través de la madera. «Tiene que ver esto. Es urgente. Está en las noticias locales». Rodrigo abrió la puerta solo un poco. Mendoza le tendió una tablet con una expresión grave. «Su madre no ha perdido el tiempo, señor. Mire». Rodrigo tomó la tablet. En la pantalla, un video en vivo de una conferencia de prensa improvisada. Doña Carlota estaba parada frente a la comisaría de policía, rodeada de micrófonos, con un aspecto falsamente desaliñado y lloroso, una actriz consumada en su mejor papel. El titular debajo de su imagen decía: «Matriarca de los Montalvo denuncia secuestro de su hijo por parte de una empleada desequilibrada». Rodrigo subió el volumen. La voz de su madre llenó la habitación. «Estoy aterrorizada por la seguridad de mi hijo Rodrigo», decía Carlota ante las cámaras, secándose una lágrima inexistente. «Esa mujer, Lucía Varela, es una criminal conocida. Ha seducido a mi hijo con drogas, estoy segura. Y esos niños, esos pobres niños que usa como escudos humanos, no son de él. Exijo que la policía intervenga. Mi hijo está retenido contra su voluntad en la finca. Temo por su vida». Lucía, que se había acercado para ver, soltó un grito ahogado. «¡Está loca!», exclamó Lucía. «Va a mandar a la policía a por nosotros. ¡Me van a quitar a los niños!». Rodrigo miró la pantalla, viendo la actuación maestra de su madre. Era brillante y era mortal. Si la policía llegaba con una orden judicial basada en una denuncia de secuestro o incapacidad mental, podrían separarlos. Podrían llevarse a Lucía detenida mientras se aclaraba la situación. Y en ese tiempo, Lucas podría empeorar. O peor, Carlota podría encargarse de Lucía en la celda. Rodrigo le devolvió la tablet a Mendoza con una calma que daba miedo. «¿Está el jet listo en el aeródromo privado?», preguntó. «Siempre, señor. Pero la policía estará aquí en menos de 20 minutos si el comisario es amigo de su madre, y sabemos que lo es». «Bien». Rodrigo miró a Lucía. «No vamos a esperar a mañana. Nos vamos ahora». «¿Ahora?». Lucía miró a los niños dormidos. «Pero la policía...». «Mendoza», dijo Rodrigo, con una sonrisa lobuna. «Prepara el coche señuelo. Quiero que el SUV blindado salga por la puerta principal a toda velocidad en 5 minutos. Que parezca que huimos, que la policía lo persiga. ¿Y usted, señor?». «Yo sacaré a mi familia por la vieja salida de servicio, la que da al camino de tierra entre los viñedos. Usaremos la camioneta de los jornaleros». Se giró hacia Lucía y comenzó a desabotonarse la camisa de seda manchada. «Quítate ese uniforme, Lucía. Ponte cualquier cosa de mi armario, una camisa, un jersey, lo que sea. Vamos a jugar al gato y al ratón con mi madre. Y te aseguro una cosa, el gato va a salir trasquilado». Rodrigo caminó hacia el armario y sacó una bolsa de deporte. Empezó a meter ropa de hombre y toallas. «Ella quiere guerra mediática», murmuró Rodrigo para sí mismo, metiendo un fajo de billetes de la caja fuerte en la bolsa. «Ella quiere jugar sucio. Perfecto. No sabe que yo aprendí del mejor maestro. Ella me enseñó a ser despiadado. Hoy va a recibir su primera lección». Se acercó a la cama y despertó suavemente a Tomás.
Campeón, despierta. Vamos a jugar a los espías. El niño abrió los ojos, somnoliento. ¿Espías? Sí. Tenemos que salir sin que la bruja mala nos vea. ¿Puedes guardar silencio como un ninja? Tomás asintió solemnemente, con los ojos brillando de emoción. Rodrigo miró a Lucía, que ya se había puesto una de sus camisas blancas que le quedaba como un vestido, abotonada hasta el cuello. Se veía hermosa, vulnerable y fuerte a la vez. ¿Confías en mí?, le preguntó él, tendiéndole la mano. Lucía miró la mano abierta de Rodrigo. Miró la tablet donde la cara de Carlota seguía escupiendo veneno. Luego miró a sus hijos. Tomó la mano de Rodrigo y apretó fuerte. Hasta el fin del mundo. Bien, dijo Rodrigo, porque ahí es exactamente a donde vamos, a Texas, y cuando volvamos, esta ciudad temblará. La vieja camioneta Ford de los jornaleros tosió humo negro y arrancó con un estruendo metálico que hizo vibrar los dientes de Lucía. No tenía aire acondicionado, los amortiguadores estaban vencidos y el asiento del copiloto tenía un muelle que se clavaba en la espalda. Pero para Rodrigo Montalvo, acostumbrado a conducir deportivos alemanes de $500,000, aquel montón de chatarra oxidada era el vehículo más valioso del mundo. Era su carruaje hacia la libertad. «Agárrense fuerte», dijo Rodrigo, metiendo la primera marcha con fuerza, haciendo rugir el motor. «Esto se va a mover mucho». A través de la ventanilla trasera, cubierta de polvo, vieron cómo el SUV blindado de lujo salía disparado por la puerta principal de la finca, con las sirenas de la alarma a todo volumen, tal como Rodrigo había ordenado. Apenas 3 segundos después, 2 coches patrulla de la policía local y el Mercedes negro del jefe de seguridad privada de Carlota pasaron como bólidos persiguiendo al señuelo, levantando una nube de polvo que cegó la entrada principal. «Se lo han tragado», susurró Rodrigo, con una sonrisa tensa en los labios. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda, metiendo la camioneta por un camino de tierra estrecho que serpenteaba entre las hileras infinitas de viñedos. Las uvas maduras colgaban pesadas en las vides, testigos mudos de la huida del dueño de todo aquello. Lucía abrazaba a los gemelos en el asiento del copiloto. No había cinturones de seguridad traseros, así que iban todos apretados delante. Lucas, pálido y sudoroso, apoyaba la cabeza en el pecho de su madre. Tomás, con los ojos abiertos como platos, miraba el paisaje pasar a toda velocidad. «¿Papá?», preguntó Tomás, probando la palabra nueva en su lengua. «¿Esos hombres malos nos persiguen?». La palabra «papá» golpeó a Rodrigo en el pecho con la fuerza de un martillo, casi haciéndole perder el control del volante. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con nublar su visión. «No, campeón», dijo Rodrigo, su voz ronca por la emoción. «Estamos jugando al escondite, y nadie gana a papá al escondite». El camino era terrible, la camioneta saltaba en cada bache, y Lucía tenía que usar sus brazos para amortiguar los golpes y que Lucas no sufriera. El niño enfermo gimió suavemente. «Aguanta, mi vida, aguanta un poco más», le susurró Lucía al oído, besando su frente afiebrada. Miró a Rodrigo con desesperación. «Está muy caliente, Rodrigo. La emoción, el estrés. Su corazón no lo aguanta bien». Rodrigo pisó el acelerador a fondo. La aguja de la velocidad temblaba marcando 80 km/h en un camino diseñado para tractores. «Ya casi llegamos. El aeródromo está detrás de esa colina. 10 minutos más». Pero el destino no iba a ponérselo tan fácil. Justo cuando salían de los viñedos y se incorporaban a la carretera secundaria que llevaba al aeródromo privado, un coche apareció de la nada en el cruce. No era la policía. Era una camioneta negra, sin matrículas, con los cristales tintados. «Maldita sea», masculló Rodrigo. «Son los mercenarios de mi madre. Sabía que no se fiaría solo de la policía». La camioneta negra derrapó y se cruzó en la carretera, bloqueando el paso a unos 200 metros. 2 hombres corpulentos bajaron, vestidos de civil, pero con una actitud que gritaba «seguridad armada». Uno de ellos levantó la mano, indicando que pararan. Lucía gritó ahogadamente, cubriendo los ojos de los niños. «¡Nos van a atrapar! Rodrigo, para! ¡Nos van a disparar!». «No», dijo Rodrigo. Sus ojos se fijaron en el obstáculo. Sus manos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No voy a parar. Están armados. Y yo estoy furioso. Agáchate, Lucía. Agáchate y cubre a los niños». En lugar de frenar, Rodrigo cambió de marcha y aceleró. El motor de la vieja Ford rugió como una bestia herida. La camioneta ganó velocidad, convirtiéndose en un misil de 2 toneladas de acero viejo y pesado. Los hombres de la carretera se quedaron quietos un segundo, esperando que el conductor se intimidara. Nadie en su sano juicio embestiría un bloqueo. Pero cuando vieron que la camioneta no reducía la velocidad, sino que aceleraba directo hacia ellos, el pánico rompió su fachada profesional. «¡Está loco!», gritó uno de ellos, saltando hacia la cuneta. El otro hombre intentó sacar algo de su chaqueta, quizás un arma,
pero la mole de hierro se le venía encima demasiado rápido. Se lanzó al suelo rodando hacia el otro lado en el último segundo. Rodrigo no chocó contra su camioneta. Dio un volantazo magistral en el último instante, bajando 2 ruedas a la tierra de la cuneta, levantando una cortina de piedras y polvo que bañó a los mercenarios, y pasó por el hueco estrecho entre el vehículo de bloqueo y un árbol. El espejo retrovisor lateral de la Ford salió volando al golpear el árbol con un sonido seco. ¡Crack! Pero pasaron. ¡Sí!, gritó Rodrigo, un grito primal de victoria, mientras volvía a poner las 4 ruedas en el asfalto. Miró por el retrovisor, el que le quedaba. Los hombres corrían hacia su vehículo para perseguirlos, pero habían perdido segundos valiosos. ¿Están bien?, preguntó Rodrigo, respirando agitadamente. Lucía levantó la cabeza despacio. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una admiración nueva, intensa. «Estamos bien», dijo ella. Nunca te había visto así. Nunca había tenido nada por lo que valiera la pena morir», respondió él, mirando la pista de aterrizaje que aparecía frente a ellos como una promesa de salvación. El jet privado de la familia Montalvo, un Gulfstream plateado y elegante, estaba en la pista con los motores ya encendidos, un zumbido agudo que sonaba a música celestial. La escalerilla estaba bajada. El piloto estaba de pie abajo, mirando su reloj con ansiedad. Rodrigo derrapó la camioneta justo al pie de la escalerilla, frenando en seco. «¡Arriba! ¡Todos arriba!», ordenó, saltando del vehículo y corriendo al lado del pasajero para sacar a los niños. Tomó a Lucas en brazos. Lucía tomó a Tomás. Corrieron hacia el avión. El viento de las turbinas les azotaba el pelo y la ropa. «¡Señor Montalvo!», gritó el piloto sobre el ruido de los motores. «La torre de control dice que tenemos una orden de no despegue. Dicen que la policía viene en camino». Rodrigo subió los escalones de 2 en 2. «Me importa un comino la torre», le gritó al piloto al pasar a su lado. «Despega ahora mismo. Pagaré la multa. Si no estamos en el aire en 60 segundos, estás despedido». El piloto asintió, pálido, y saltó dentro de la cabina cerrando la puerta tras ellos. Lucía entró en la cabina de pasajeros y se quedó paralizada. Nunca había visto tanto lujo. Asientos de cuero crema, madera pulida, copas de cristal. Era un palacio volador. «Siéntate aquí». Rodrigo la guió al asiento más grande y le abrochó el cinturón con manos rápidas y expertas, asegurando a Tomás a su lado. Él se quedó con Lucas en su regazo, sentándose frente a ella. El avión comenzó a moverse inmediatamente, sin esperar autorización. La aceleración les pegó a los asientos. Por la ventanilla, Lucía vio las luces azules de la policía entrando en la pista de aterrizaje a toda velocidad. Coches patrulla intentando cortarles el paso. «¡Vamos, vamos, vamos!», susurró Rodrigo, apretando a su hijo contra su pecho. El jet rugió, desafiando la gravedad y la ley. Las ruedas se despegaron del suelo justo cuando un coche de policía cruzaba la pista por debajo de ellos. Subieron hacia el cielo azul, dejando abajo la finca, los viñedos, la maldad de Carlota y 5 años de sufrimiento. Lucía miró por la ventana mientras el mundo se hacía pequeño. La mansión que había sido su prisión era ahora solo un punto en el mapa. Soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo y rompió a llorar. Pero esta vez, Rodrigo no la detuvo. Simplemente extendió su mano a través del pasillo y tomó la de ella, apretándola con fuerza mientras Texas aparecía en el horizonte de sus destinos. El silencio en la cabina presurizada, a 10.000 metros de altura, era absoluto. Solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado y el tintineo de los cubiertos de plata. Media hora después del despegue, la atmósfera de pánico había dado paso a una calma surrealista. Tomás, que nunca había subido a un avión, estaba arrodillado en el asiento giratorio, mirando las nubes con la boca abierta, sosteniendo un sándwich gourmet que la azafata le había traído con una sonrisa amable. Lucas, el pequeño guerrero, se había quedado dormido en los brazos de Rodrigo. Su respiración seguía siendo sibilante, un recordatorio constante de la carrera contra el tiempo en la que estaban, pero su color había mejorado ligeramente gracias al oxígeno puro de la cabina. Rodrigo no se había movido en 30 minutos. Tenía miedo de que si se movía, el niño se despertaría. Miraba la cara de su hijo con una fascinación obsesiva, estudiando cada pestaña, cada poro, buscando su propio reflejo y el de Lucía en esas facciones inocentes. Lucía estaba sentada frente a él, con una copa de agua intacta en la mesa. Llevaba puesta la camisa blanca de Rodrigo, que le quedaba como un vestido corto, y se había lavado la cara en el baño del avión. Sin el maquillaje de la fatiga y el miedo, Rodrigo pudo ver que seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido, aunque la tristeza había tallado líneas finas alrededor de sus ojos. «¿Por qué no me escribiste?», preguntó Rodrigo de repente, sin levantar la voz. Necesitaba saberlo. La pregunta le quemaba la lengua. Lucía levantó la vista, sorprendida por el tono suave pero doloroso.
Te escribí, dijo ella. Te escribí todos los días durante el primer año. Te envié fotos de las ecografías. Te envié una carta cuando nacieron. Te envié otra cuando diagnosticaron a Lucas. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. No recibí nada, ni una sola línea. Lo sé. Lucía se inclinó hacia su bolso viejo, que había sobrevivido a la huida, y sacó un paquete de sobres atados con una goma elástica. Los puso sobre la mesa de madera pulida, deslizándolos hacia él. Porque todas volvieron. Rodrigo estiró la mano libre y tomó el primer sobre. Reconoció la letra redonda y cuidadosa de Lucía. Y luego vio el sello rojo, violento y burocrático, estampado en el frente. Rechazado por el destinatario. Devolver al remitente. Debajo del sello había una anotación a mano, con una caligrafía picuda y aristocrática que Rodrigo conocía mejor que la suya propia. Decía: «No vuelvas a molestar. Él no quiere saber nada de tus bastardos». Era la letra de Carlota. La mano de Rodrigo tembló tanto que el papel crujió. Ella las interceptó todas. Susurró Rodrigo, la ira fría volviendo a subir por su columna vertebral. Controlaba el correo de la casa. Controlaba a los porteros del edificio en la ciudad. Dios mío, yo pensé que me habías olvidado. Pensé que estabas viviendo la gran vida con otro hombre. ¿Eso me dijo ella a mí?, dijo Lucía con tristeza. Me dijo que te habías casado en secreto, que eras feliz, que si yo intentaba contactarte, destruirías la vida de mi padre. Lucía bajó la voz. Papá murió hace 2 años, Rodrigo. Murió creyendo que eras un monstruo que había abandonado a sus nietos. Rodrigo sintió que una lágrima caliente rodaba por su mejilla. El viejo jardinero. Un hombre bueno que le había enseñado a podar rosales cuando era niño. Lo siento tanto. Rodrigo besó la cabeza de Lucas, buscando consuelo en el contacto con su hijo. Te juro que no sabía nada. Vivía como un sonámbulo. Trabajaba 18 horas al día para no pensar en ti. Me convertí en lo que mi madre quería. Una máquina de hacer dinero. Pero estaba muerto por dentro. Hasta hoy. Tomás, que había terminado su sándwich, se bajó del asiento y caminó tímidamente hacia Rodrigo. Se quedó mirando los zapatos de cuero de su padre y luego subió la vista. ¿Tú eres mi papá de verdad?, preguntó el niño. Rodrigo miró al pequeño. Tenía una mancha de mayonesa en la comisura de la boca. Sí, Tomás, soy tu papá de verdad. Y soy un idiota por no haber estado ahí antes. Mamá dice que estabas en una misión secreta, dijo Tomás muy serio. Rodrigo miró a Lucía, sorprendido. Ella se encogió de hombros, ruborizándose. No podía decirles que nos odiabas, murmuró ella. Tenían que creer que su padre era un héroe, no un villano. Les dije que eras un explorador que viajaba por el mundo salvando gente. El corazón de Rodrigo se hinchó hasta doler. A pesar de todo, a pesar del hambre, del frío, de las mentiras de Carlota, Lucía había protegido su imagen. Había mantenido vivo el amor de sus hijos por un padre que ni siquiera conocían. ¿Tu mamá? Rodrigo tuvo que aclarar su garganta. Tu mamá es la verdadera héroe, Tomás. Yo solo soy el tipo con suerte que ha llegado justo a tiempo para ayudar. ¿Vas a curar a Lucas?, preguntó Tomás, tocando el pie de su hermano dormido. Vamos a ir a un lugar donde hay médicos magos, prometió Rodrigo. Ellos van a arreglar su corazón. Y luego vamos a ir a Disney. ¿Saben qué es Disney? Los ojos de Tomás se iluminaron como 2 faros. ¡Mickey Mouse! Sí, Mickey, el pato Donald, todos. Vamos a comprar el castillo si hace falta. Rodrigo sonrió, y por primera vez en años sintió que el dinero servía para algo más que para acumular ceros en una cuenta. La azafata se acercó con cautela. Señor Montalvo, el capitán informa que estamos iniciando el descenso hacia Houston. La ambulancia está esperando en la pista, tal como ordenó. El equipo del doctor. Harrison está listo para el traslado inmediato. Rodrigo asintió, su rostro endureciéndose de nuevo. El momento de la ternura había pasado. Ahora volvía el momento de la acción. La vida de Lucas dependía de las próximas horas. Lucía, dijo, mirándola a los ojos. Escúchame bien. Cuando aterricemos, habrá prensa. Mi madre habrá alertado a los medios internacionales. Dirán que te he secuestrado. Dirán barbaridades. No me importa lo que digan de mí, respondió ella con firmeza, levantando la barbilla. Solo me importa mi hijo. A mí sí me importa. Rodrigo sacó su teléfono satelital. Voy a llamar a mi jefe de relaciones públicas. Antes de que aterricemos, vamos a lanzar un comunicado oficial. Vamos a anunciar nuestro compromiso. Lucía parpadeó, aturdida. ¿Nuestro qué? Compromiso. Rodrigo la miró intensamente. Nos vamos a casar, Lucía, lo antes posible. No solo porque te amo, que es verdad y nunca ha dejado de serlo, sino porque como mi esposa serás intocable. Nadie podrá decir que te secuestré.
Nadie podrá quitarte a los niños. Y mi madre tendrá que tragarse su orgullo o ahogarse en él. Pero, Rodrigo, esto es una locura. Hace 5 horas estaba limpiando tus suelos. Y ahora vas a ser la dueña del suelo que pises. Rodrigo le tendió la mano libre sobre la mesa. ¿Aceptas? ¿Te casarías conmigo, aquí y ahora si pudiéramos, para salvar a esta familia? Lucía miró el hombre que tenía delante. Ya no era el joven despreocupado del que se enamoró en la playa. Era un hombre con cicatrices, con poder, pero con el mismo corazón. Miró a Lucas dormido en sus brazos. Miró a Tomás sonriendo con la boca llena de chocolate que la azafata le acababa de dar. Sí, dijo ella, y una sonrisa radiante rompió la tristeza de su rostro. Sí, acepto. El avión se inclinó, descendiendo hacia las luces de Texas que brillaban abajo como un mar de diamantes. Cuando las ruedas tocaron la pista con un chirrido suave, Rodrigo supo que la verdadera batalla acababa de empezar. Carlota no se rendiría tan fácil. Pero mientras veía por la ventanilla la ambulancia con las luces rojas girando esperándolos, supo que esta vez él tenía el arma más poderosa de todas. Tenía algo que perder. La puerta del jet se abrió. El aire caliente y húmedo de Houston entró en la cabina. «Vamos», dijo Rodrigo, levantándose con Lucas en brazos. «Vamos a salvar a nuestro hijo». Las luces rojas de la ambulancia giraban furiosamente, pintando de carmesí las paredes del túnel de la autopista de Houston, mientras la sirena aullaba como un animal herido, abriéndose paso entre el tráfico denso de la tarde. Dentro del vehículo, el mundo se había reducido a un espacio claustrofóbico de metal, pitidos rítmicos y olor a alcohol antiséptico. Lucía sostenía la mano diminuta de Lucas, que yacía en la camilla conectado a 3 monitores diferentes. El niño estaba sedado ahora, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo visible, un ritmo irregular que hacía que el corazón de su madre se saltara un latido cada vez que el monitor emitía un sonido más agudo de lo normal. «Ya casi llegamos, mi amor», susurraba Lucía, pegando su frente a la barandilla de la camilla, sus lágrimas mojando la sábana blanca. «Resiste, papá está aquí, estamos todos aquí». Rodrigo estaba sentado frente a ella, en el banco de los paramédicos, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas en una plegaria muda. No había soltado la mirada de su hijo ni un segundo. Su traje de diseñador, ahora arruinado por la grasa del coche y el sudor del viaje, era lo último que le importaba. Se sentía impotente. Él, Rodrigo Montalvo, el hombre que movía mercados con una llamada, no podía hacer nada para que el corazón de su hijo latiera más fuerte. Solo podía mirar y esperar. «El ritmo cardíaco está bajando», dijo el paramédico, un hombre joven con rostro serio, ajustando el flujo de oxígeno. «Conductor, avise al hospital. Código amarillo. Necesitamos el quirófano listo en T-5 minutos». «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía, levantando la cabeza de golpe, el pánico dilatando sus pupilas. «¿Qué es código amarillo?». «Está estable, señora, pero débil», respondió el paramédico sin mirarla, concentrado en el monitor. «Su corazón está muy cansado. El viaje, la presión, el estrés. Ha sido mucho para él». Rodrigo se inclinó hacia adelante y tomó la otra mano de Lucía. «Harrison es el mejor», dijo Rodrigo con voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. «Has salvado casos imposibles. Lucas tiene tu fuerza, Lucía, y tiene mi terquedad. No se va a rendir». La ambulancia dio un giro brusco, lanzándolos hacia un lado, y luego frenó en seco. Las puertas traseras se abrieron de golpe, dejando entrar la luz cegadora del exterior y una ola de calor húmedo de Texas. Lo que Rodrigo no esperaba, sin embargo, era el ruido. No el ruido del hospital, sino el estruendo de los obturadores de las cámaras. «¡Ahí están!», gritó alguien en inglés. «¡Es Montalvo!». Un enjambre de fotógrafos y reporteros se agolpaba detrás del cordón de seguridad que la policía del hospital había improvisado. La noticia del secuestro de los Montalvo había cruzado la frontera más rápido que su jet privado. Carlota había cumplido su amenaza. Había convertido una tragedia familiar en un circo mediático global. «¡Señor Montalvo!», gritaba una reportera empujando un micrófono hacia la ambulancia. «¿Es cierto que secuestró a la niñera? ¿Esos niños son suyos? ¡Cubridlos!», rugió Rodrigo, saltando de la ambulancia primero. Se quitó su chaqueta de traje y la extendió como una capa protectora sobre la camilla de Lucas mientras lo bajaban. Lucía salió detrás, con Tomás en brazos, protegiendo la cara del niño contra su pecho. «¡Atrás!», gritaba Rodrigo a los periodistas, con una ferocidad que hizo retroceder a los más cercanos. «Es una emergencia médica. Si alguien bloquea el paso, lo mato». Los guardias de seguridad del hospital y el equipo médico rodearon la camilla, creando un muro humano, y corrieron hacia las puertas automáticas de urgencias. Rodrigo y Lucía corrieron con ellos,
ignorando los flashes que estallaban como relámpagos en una tormenta eléctrica. Entraron en la frescura estéril del hospital. El ruido de la calle se apagó, reemplazado por el caos organizado de la medicina de urgencia. El doctor Harrison, un hombre alto de unos 60 años, con canas plateadas y una autoridad tranquila, los esperaba en el pasillo central. «Rodrigo», dijo el médico, estrechándole la mano brevemente. «Llevadlo al box 1 para estabilización previa. Anestesia está lista». Harrison miró a Lucas, evaluando su color, su respiración. Luego miró a Lucía. «Usted debe ser la madre». «Sálvelo», suplicó Lucía, agarrando la bata blanca del médico con desesperación. «Por favor, doctor. Es mi vida entera». «Haremos todo lo humanamente posible, señora», dijo Harrison, y su tono no fue de falsa esperanza, sino de compromiso profesional. «Pero deben despedirse ahora. No pueden pasar de estas puertas». El mundo de Lucía se detuvo. Había llegado el momento. Se inclinó sobre la camilla. Lucas abrió los ojos un momento, pesados por la sedación. «Mami», susurró el niño. «Aquí estoy, mi amor», dijo Lucía, besando sus mejillas, su frente, sus manos. «Vas a dormir un poquito, ¿vale? Y cuando despiertes, te prometo que no te dolerá nada. Y papá y yo estaremos aquí. Te amo, pajarito. Te amo más que al cielo». Rodrigo se acercó, acarició el pelo rubio de su hijo. «Eres un valiente, Lucas. Eres un Montalvo. Pelea, hijo. Pelea duro. Te esperamos aquí». Los enfermeros comenzaron a empujar la camilla hacia las puertas batientes del quirófano. Lucía intentó dar un paso para seguirlos, pero Rodrigo la sujetó suavemente por la cintura. «No podemos, Lucía. No quiero dejarlo solo», lloró ella, viendo cómo las puertas se cerraban, ocultando a su hijo de su vista. Cuando las puertas se sellaron con un clic metálico, Lucía se derrumbó. Las piernas le fallaron y Rodrigo tuvo que sostener todo su peso para que no cayera al suelo linóleo. La abrazó con fuerza, dejando que ella mojara su camisa con lágrimas de terror puro. Tomás, asustado por el llanto de su madre, se abrazó a la pierna de Rodrigo, sollozando en silencio. Rodrigo miró el reloj de pared. Eran las 4:00 p.m. La operación duraría al menos 6 horas. 6 horas de infierno. Pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No todavía. Había leones en la puerta y tenía que cazarlos antes de que entraran. «Lucía», le susurró al oído, acariciando su espalda. «Escúchame. Lucas está en las mejores manos del mundo. Ahora nosotros tenemos que luchar nuestra propia batalla». «¿Qué?», preguntó ella, aturdida. «Mi madre ha soltado a los perros de presa afuera. Están diciendo que te secuestré. Si no corto esto ahora, la policía de Texas podría entrar aquí con una orden judicial y sacarte del hospital antes de que Lucas despierte». Lucía se tensó. La idea de ser separada de su hijo en este momento encendió una furia fría en sus ojos. «No me voy a mover de aquí». «Exacto. Pero para asegurarnos, tengo que salir ahí fuera. Tengo que hablar con ellos». Rodrigo sentó a Lucía y a Tomás en una sala de espera privada que el hospital les había asignado. Besó la frente de ambos. «Vuelvo en 10 minutos. Voy a terminar con esto para siempre». Rodrigo se arregló la camisa, se pasó la mano por el pelo revuelto y caminó hacia la salida principal del hospital. Su rostro cambió. Ya no era el padre asustado. Era el CEO implacable. La máscara de tiburón estaba puesta. Empujó las puertas de cristal y salió al calor de la tarde. El flash de las cámaras fue cegador. Los reporteros se lanzaron hacia él como hienas, gritando preguntas sobre el secuestro, sobre la policía, sobre el escándalo. Rodrigo levantó una mano. No gritó. Simplemente esperó, con una mirada tan gélida que el silencio se fue extendiendo desde los periodistas más cercanos hasta los de atrás. «Tengo una sola declaración», dijo Rodrigo, su voz clara y potente, captada por docenas de micrófonos. «Y será la única vez que hable de mi vida privada». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara de la cadena nacional que sabía que su madre estaría viendo en México. «Mi madre, Carlota Montalvo, ha informado a las autoridades de que he sido víctima de un secuestro o de manipulación. Quiero dejar claro, en pleno uso de mis facultades, que eso es una mentira patológica diseñada por una mujer desesperada que ha perdido el control». Un murmullo recorrió la multitud. Rodrigo continuó, implacable. «La mujer que me acompaña es Lucía Varela, mi pareja y la madre de mis hijos. Sí, tengo 2 hijos. 2 nietos que mi propia madre intentó borrar de la existencia, condenándolos a la pobreza y negándoles atención médica vital mientras vivía en la opulencia». Los reporteros jadeaban. Esto era oro puro. «Estamos aquí porque mi hijo Lucas está en ese quirófano, luchando por su vida debido a una condición cardíaca que mi familia podría haber tratado hace años si no fuera por la crueldad de una sola persona». Rodrigo se acercó a los micrófonos, sus ojos brillando con fuego. «Así que escuchen bien. No hay secuestro.
Hay un padre salvando a su hijo. ¿Y si Carlota Montalvo, o cualquier abogado enviado por ella, intenta poner un pie en este hospital para interrumpir la recuperación de mi hijo o molestar a mi futura esposa, lo consideraré una amenaza directa y actuaré con todo el peso de la ley y de mis recursos, que son ilimitados. Rodrigo miró a la cámara una última vez. Mamá, si me estás viendo, se acabó. Te has quedado sola. Dio media vuelta y entró de nuevo en el hospital, dejando atrás el caos, el ruido y a una prensa que ahora tenía un nuevo villano, la gran dama de la sociedad mexicana. La sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos era un lugar donde el tiempo no existía. Las agujas del reloj parecían moverse a través de melaza. Habían pasado 3 horas desde que Rodrigo volvió de hablar con la prensa. 3 horas de silencio, café rancio de máquina y revistas viejas que nadie leía. Lucía estaba sentada en un sofá de vinilo azul, con Tomás dormido en su regazo, respirando suavemente con el pulgar en la boca. Rodrigo estaba sentado a su lado, con el brazo alrededor de los hombros de ella, ofreciendo un ancla física en medio de la tormenta emocional. ¿Cómo era él?, preguntó Lucía de repente, rompiendo el silencio. Su voz era ronca. ¿Quién? Tu padre, don Antonio. Rodrigo sonrió con tristeza, mirando a la nada. Le habrías caído bien. Odiaba las fiestas de sociedad de mi madre. Prefería estar en los establos o en la obra, hablando con los arquitectos y los albañiles. Rodrigo acarició el brazo de Lucía. Él siempre me decía que el dinero es como el estiércol. Si lo amontonas, apesta. Si lo esparces, hace crecer cosas bonitas. Creo que se murió de tristeza, Lucía. Vivir con mi madre le fue apagando poco a poco. Ella me dijo que tú eras igual que ella, confesó Lucía. Me dijo que para ti yo solo era un pasatiempo, que los Montalvo no se mezclan con la servidumbre. Yo no soy mi madre, dijo Rodrigo con vehemencia, girándose para mirarla. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. En ese momento, la puerta de la sala de espera se abrió. No era el médico. Eran 2 hombres en trajes grises impecables, acompañados por un oficial de policía de Houston con expresión incómoda. Rodrigo se puso de pie lentamente, con cuidado de no despertar a Tomás. Su instinto de protección se disparó al máximo. Reconoció a uno de los abogados. Era Pérez Reverte, el tiburón legal personal de su madre, un hombre que no tenía escrúpulos ni alma. «Señor Montalvo», dijo el abogado, con una sonrisa untuosa que no llegaba a sus ojos. «Qué situación tan lamentable». «Lárguese», dijo Rodrigo. «No fue una petición, fue una orden». «Me temo que no puedo. Represento a los intereses de la señora Carlota Montalvo, quien, como abuela biológica y tutora legal designada en ausencia de capacidad mental del padre, ha solicitado la custodia temporal de emergencia de los menores». El abogado sacó un documento doblado. «Tenemos una orden judicial preliminar de un juez de la Ciudad de México y estamos tramitando su homologación aquí en Texas. La acusación es grave, Rodrigo. Sustracción de menores, cruce de fronteras ilegal y exposición al peligro de un menor enfermo». Lucía se levantó, temblando, despertando a Tomás. «Ustedes no se llevarán a mis hijos», gritó ella. «Están locos». «Señorita Varela», dijo el abogado con desdén, «su situación legal es precaria. Usted no tiene visado. Entró en el país de forma irregular en un avión privado. Técnicamente, inmigración podría deportarla ahora mismo». El oficial de policía dio un paso adelante. «Señor Montalvo, tengo que pedirle que colabore. Si hay una disputa de custodia, los servicios sociales deben evaluar la situación». Rodrigo soltó una carcajada. Una risa seca, fría y aterradora que hizo que el abogado retrocediera un paso. «Pérez Reverte, siempre fuiste un idiota, pero no sabía que eras suicida». Rodrigo sacó su teléfono y marcó un número, poniéndolo en altavoz. «¿Juez Miller?» «Sí, soy Rodrigo Montalvo. Estoy en el St. Luke's. Tengo a unos payasos aquí molestando. ¿Ya recibió el correo?» Una voz profunda y con fuerte acento tejano respondió desde el teléfono. «Sí, hijo, lo tengo aquí. La licencia de matrimonio expedida de emergencia por el juez de paz del condado hace 1 hora y la declaración jurada de paternidad con la prueba de ADN adjunta que tu laboratorio me envió». El abogado de Carlota palideció. «¿Prueba de ADN?», balbuceó. «Así es», dijo Rodrigo, colgando el teléfono y mirando al abogado con triunfo. «Mientras volábamos, hice que mi equipo médico tomara muestras de saliva de mis hijos y mías en el avión y las enviaran a analizar al aterrizar con prioridad 0. El resultado llegó hace 20 minutos. Son mis hijos. Biológicamente, legalmente e indiscutiblemente». Rodrigo dio un paso hacia el abogado, invadiendo su espacio. «Y en cuanto a Lucía, hace 1 hora firmamos una declaración de matrimonio por poderes ante notario público que vino aquí mismo. Ella es mi esposa bajo la ley de Texas.
Así que, a menos que quieras que te denuncie por acoso a la familia Montalvo en suelo americano, te sugiero que tomes tu orden judicial mexicana, la enrolles bien apretada y te la metas por donde te quepa. El oficial de policía de Houston miró los papeles que Rodrigo le mostraba en el teléfono. Si son sus hijos y ella es su esposa, esto es un asunto civil cerrado, no hay secuestro. El policía miró al abogado. Señor, le sugiero que se retire. No tenemos jurisdicción para hacer cumplir una orden extranjera que contradice la ley familiar de Texas sin una audiencia previa. Pérez Reverte, rojo de ira y humillación, guardó sus papeles en el maletín. Su madre no se detendrá, Rodrigo. Ella tiene el control de las cuentas offshore. Te van a arruinar. Que lo intente, dijo Rodrigo. El dinero va y viene. La familia es para siempre. Ahora, fuera de mi vista. Los abogados se retiraron con el rabo entre las piernas. Lucía miró a Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas nuevas. ¿Hiciste todo eso? Mientras yo cuidaba a Tomás, te dije que te protegería. Eres una Montalvo ahora, Lucía. Nadie te toca. Pero la victoria legal duró poco. Apenas se cerró la puerta tras los abogados, las puertas del pasillo quirúrgico se abrieron de golpe. El doctor Harrison salió. No caminaba con calma esta vez. Su bata verde estaba manchada de sangre fresca en el frente. Se quitó la mascarilla, y su expresión era grave, terriblemente grave. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lucía soltó un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Doctor, dijo Rodrigo, su voz fallando por primera vez. ¿Qué pasa? Tuvimos una complicación, dijo Harrison rápido, sin endulzar la verdad. La arteria principal estaba más dañada de lo que mostraron los escáneres. Lucas entró en paro cardíaco hace 2 minutos. ¡No!, gritó Lucía cayendo de rodillas. Lo hemos reanimado, se apresuró a decir el médico. Su corazón late de nuevo, pero es muy débil. Necesitamos realizar un injerto de emergencia ahora mismo, pero es arriesgado. Sus pulmones se están llenando de líquido. Necesito su autorización para cambiar el procedimiento a una cirugía de corazón abierto total. Las probabilidades bajan al 50%. El silencio en la sala fue ensordecedor. 50%. Una moneda al aire. Cara, vida, cruz, muerte. Hágalo, dijo Rodrigo inmediatamente, levantando a Lucía del suelo y sosteniéndola. Sálvelo, doctor. No me importa el riesgo. Sálvelo. Harrison asintió y dio media vuelta corriendo hacia el quirófano. Rodrigo abrazó a Lucía, que temblaba incontrolablemente contra su pecho. Está vivo, le susurró Rodrigo al oído, repitiéndolo como un mantra, tratando de convencerse a sí mismo. Lo reanimaron. Es fuerte, es fuerte. Pero mientras abrazaba a su mujer, Rodrigo miró hacia el techo blanco del hospital y por primera vez en su vida adulta, rezó. No al Dios del dinero, ni al del éxito, sino a cualquier fuerza que pudiera escuchar a un padre desesperado. No te lo lleves, llévame a mí, quítame todo, pero no te lleves a mi hijo. El reloj de pared de la sala de espera marcaba las 3 de la madrugada, y cada movimiento del segundero resonaba en el cráneo de Rodrigo como un golpe de martillo contra un yunque. El hospital estaba sumido en ese silencio artificial y zumbante de la noche, roto solo por el paso ocasional de una enfermera con suelas de goma o el anuncio lejano por megafonía llamando a un doctor a urgencias. Lucía se había quedado dormida por puro agotamiento físico y emocional, acurrucada en una esquina del sofá de vinilo, con la cabeza apoyada en el hombro de Rodrigo. Su mano, sin embargo, seguía aferrada a la camisa de él, apretando la tela con fuerza incluso en sueños, como si temiera que al soltarlo todo desapareciera. Tomás dormía profundamente en el otro lado, ajeno a la batalla que su hermano gemelo libraba a pocos metros de distancia, detrás de aquellas puertas dobles impasibles. Rodrigo no podía dormir. Sus ojos ardían, rojos y secos, fijos en la luz roja de quirófano en uso. Su mente era un torbellino de culpa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucas en esa camilla, pequeño, pálido, luchando por cada bocanada de aire. Veía las manos curtidas de Lucía fregando suelos para pagar medicinas que él podría haber comprado con la calderilla de su bolsillo. 5 años. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeras risas. Y ahora existía la posibilidad aterradora de que también se perdiera su futuro. El teléfono en su bolsillo vibró, rompiendo su trance. Lo sacó con cuidado para no despertar a Lucía. Era un número desconocido, pero con el prefijo de México. Rodrigo sintió que se le tensaba la mandíbula. Sabía quién era antes de contestar. Se levantó suavemente, acomodando la cabeza de Lucía sobre su chaqueta doblada, y caminó hacia el ventanal que daba al aparcamiento vacío para no despertar a su familia. «Diga», respondió, su voz sonando como grava triturada. «¿Sigue vivo?» La voz de Carlota al otro lado no tenía calidez, ni preocupación de abuela. Era fría, calculadora, la voz de una mujer que pregunta por el estado de una inversión fallida.
Rodrigo sintió una oleada de odio tan pura que tuvo que apoyar la frente contra el cristal frío para no gritar. Si llamas para preguntar eso, no mereces saberlo. Llamo para darte una última oportunidad, Rodrigo, dijo Carlota, ignorando su tono. He hablado con los miembros del consejo. Están nerviosos. Tu numerito de padre abnegado en la televisión americana ha causado una caída del 4% en las acciones en la apertura de los mercados asiáticos. Dicen que eres inestable. ¿Inestable? Rodrigo soltó una risa sorda. Inestable es intentar matar a tus nietos cortando los frenos de un coche, madre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado. No sé de qué hablas, dijo ella finalmente, con esa capacidad sociópata para negar la realidad. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es el legado Montalvo. Si ese niño muere, y seamos realistas, Rodrigo, es un niño enfermo hijo de una sirvienta, su genética es defectuosa. Si muere, todo este escándalo habrá sido en vano. Vuelve a casa. Di que fue un error, que ella te manipuló. Te perdonaré. Rodrigo miró su reflejo en el cristal oscuro. Vio a un hombre cansado, sucio, pero por primera vez en su vida, libre. Escúchame bien, Carlota, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, porque esta es la última vez que vas a escuchar mi voz. No me importa el consejo, no me importan las acciones, no me importa el legado. No digas estupideces. El dinero es lo único que importa. Sin él, no eres nadie. ¿Cómo vas a pagar ese hospital de lujo? Por cierto, acabo de ordenar al banco que congele tus cuentas personales por movimientos sospechosos. Tus tarjetas de crédito son ahora pedazos de plástico inútil. Intenta pagar la factura de la cirugía ahora. La crueldad de la maniobra le dejó sin aliento por un segundo. Ella estaba dispuesta a dejar morir a Lucas en la mesa de operaciones, bloqueando los fondos solo para darle una lección. ¿Has bloqueado las cuentas?, preguntó Rodrigo, extrañamente calmado. Todas, hasta el último centavo. Vas a tener que venir arrastrándote a mí para pedir clemencia. Rodrigo sonrió. Una sonrisa depredadora que su madre no podía ver. Olvidaste una cuenta, madre. Imposible. Tengo el control de todo el fideicomiso familiar. No del fideicomiso. Hablo de la cuenta de Zurich, la que papá abrió a mi nombre el día que cumplí 18 años. La que tú nunca supiste que existía porque él sabía, incluso entonces, que eras una víbora. Se escuchó una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Antonio nunca me ocultaría dinero. Lo hizo y dejó una carta. Una carta que detalla ciertas irregularidades en la contabilidad de la empresa que tú gestionabas en los años 90. Fraude fiscal, sobornos a funcionarios. ¿Te suena? He guardado esa carta y ese dinero para un día lluvioso. Y madre, mira por la ventana. Está cayendo un diluvio. «¡Tú no te atreverías!», chilló Carlota, perdiendo la compostura. «Hundirías la empresa, tu propia herencia». «Tengo suficiente dinero en esa cuenta para vivir 10 vidas y pagar 1000 hospitales», dijo Rodrigo con satisfacción. «Y en cuanto a la empresa, véndela, quémala o húndela. Me da igual. Pero si vuelves a acercarte a mi familia, si vuelves a amenazar a Lucía o a mis hijos, enviaré esa carta a la Fiscalía General y pasarás el resto de tus días en una celda de 3x3, sin perlas y sin sirvientes». «Rodrigo, hijo, por favor». El tono de Carlota cambió instantáneamente a uno suplicante, patético. «No tengo madre», cortó él. «Mi madre murió el día que decidió que mis hijos no merecían vivir. Adiós, Carlota». Colgó el teléfono, bloqueó el número, y sintió cómo un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Había dinamitado su vida anterior, había quemado los puentes, y nunca se había sentido más ligero. Se giró hacia la sala de espera. Lucía se estaba despertando, frotándose los ojos, desorientada. «¿Rodrigo?», preguntó ella con voz pastosa. «¿Qué hora es? ¿Ha salido el médico?». Rodrigo se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Todavía no, pero todo va a salir bien». «¿Con quién hablabas? Parecías enfadado». «Con el pasado», dijo él besando sus nudillos. «Acabo de cerrar la puerta para siempre. A partir de ahora somos solo nosotros, sin Carlota, sin la empresa, sin el veneno». Lucía lo miró a los ojos, buscando la verdad. «¿Lo has dejado todo? ¿Por nosotros?». «No he dejado nada que valiera la pena», respondió él sinceramente. Justo en ese momento, las luces del pasillo parecieron parpadear. El sonido neumático de las puertas del quirófano abriéndose rompió el silencio de la madrugada. Rodrigo y Lucía se pusieron de pie de un salto, como impulsados por un resorte. El corazón de Lucía latía tan fuerte que le dolía el pecho. El doctor Harrison salió. Se había quitado la bata ensangrentada y llevaba un uniforme azul limpio, pero su rostro estaba gris de fatiga. Caminaba lento, arrastrando los pies, frotándose la nuca con una mano. Se detuvo frente a ellos y suspiró profundamente.
El silencio se estiró durante 5 segundos eternos, 5 segundos en los que Lucía dejó de respirar, preparándose para morir por dentro. «Doctor», susurró Rodrigo, incapaz de preguntar. Harrison levantó la vista, y entonces, muy lentamente, una sonrisa cansada pero genuina apareció en sus labios. «Es un luchador», dijo el médico con voz ronca. Nunca había visto un corazón tan pequeño aguantar tanto. Lucía soltó un sollozo que sonó como un grito ahogado y se desplomó contra Rodrigo, quien la sostuvo con fuerza, sintiendo que sus propias piernas temblaban. «¿Está vivo?», preguntó ella entre lágrimas. «Está vivo», confirmó Harrison. «La cirugía fue complicada. Tuvimos que parar su corazón 2 veces para reparar la válvula. Hubo un momento en que pensamos que lo perdíamos, pero cada vez que su presión bajaba, volvía a subir. Ese niño tiene unas ganas de vivir impresionantes». «¿Podemos verlo?», preguntó Rodrigo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sin vergüenza alguna. «Está en la UCI. Está conectado a muchas máquinas y estará sedado durante las próximas 48 horas. No se asusten por los tubos. Son necesarios para que su cuerpo descanse y sane, pero el defecto está corregido. Su corazón ahora es estructuralmente perfecto». «Gracias, gracias». Lucía tomó la mano del médico y la besó, bañándola con sus lágrimas. «Gracias por devolverme la vida». «No me den las gracias a mí», dijo Harrison humildemente. «Agradezcan que llegaron a tiempo. Un día más, quizás horas, y habría sido inoperable». El médico les hizo un gesto para que lo siguieran. «Vengan. Solo 5 minutos. Necesita tranquilidad». Caminaron por el pasillo estéril como si flotaran. El miedo seguía ahí, residual, pero la esperanza brillaba ahora como un faro cegador. Entraron en la unidad de cuidados intensivos, un lugar de luces tenues y pitidos rítmicos que, para ellos, sonaba como la mejor sinfonía del mundo. La cama de la UCI parecía enorme para el cuerpo minúsculo de Lucas. Estaba envuelto en sábanas blancas, con cables y tubos saliendo de su pecho, nariz y brazos. El monitor cardíaco dibujaba una línea verde ondulada, constante, fuerte, bip, bip, bip. Ese sonido, ese maravilloso y monótono sonido. Lucía se acercó a la barandilla de la cama con una reverencia casi religiosa. No se atrevía a tocarlo, por miedo a romper algo, a perturbar ese milagro frágil. «Hola, mi amor», susurró, su voz temblando. Ya pasó todo lo malo». Lucas tenía los ojos cerrados, sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas pálidas. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, ayudado por el respirador, pero ya no luchaba por aire. Ya no había ese silbido angustioso que había marcado cada noche de su corta vida. Rodrigo se paró al otro lado de la cama. Miró a su hijo. Vio la cicatriz cubierta por vendajes en el centro de su pecho. Una marca de guerra. Una marca que le recordaría para siempre lo cerca que estuvo de perderlo todo por su ceguera y su cobardía. Extendió un dedo y tocó suavemente la mano inerte de Lucas. La piel estaba tibia, viva. «Te prometo algo, hijo», susurró Rodrigo, ignorando la presencia de las enfermeras. «Nunca más te faltará nada. Voy a construir un mundo donde tú y tu hermano solo tengáis que preocuparos de jugar. Se acabaron los uniformes de limpieza, se acabaron los coches sin frenos, se acabaron las huidas». Lucía levantó la vista y miró a Rodrigo a través de la cama. Bajo la luz azulada de los monitores, sus miradas se encontraron. Y en esa mirada compartida sobre el cuerpo de su hijo salvado, hubo un juramento silencioso más fuerte que cualquier boda. «Tenemos que traer a Tomás», dijo Lucía. «Se despertará asustado si no nos ve». «Iré a buscarlo», dijo Rodrigo. «Quédate tú con él». Rodrigo salió de la UCI y volvió a la sala de espera. Tomás estaba sentado en el sofá, frotándose los ojos, con el pelo revuelto y una expresión de confusión. «¿Papá?», preguntó el niño al verlo. Rodrigo sintió que el corazón se le ensanchaba en el pecho. «Papá». Esa palabra sonaba mejor que señor presidente, CEO o dueño. «Hola, campeón». Rodrigo lo levantó en brazos. «¿Quieres ver a tu hermano? Los médicos magos ya han terminado». «¿Está bien?», preguntó Tomás, rodeando el cuello de Rodrigo con sus bracitos. «Está durmiendo, está muy cansado porque ha luchado contra monstruos. Pero ha ganado». Llevó a Tomás a la habitación. El niño se quedó muy quieto al ver los tubos, un poco asustado. «No te asustes», le dijo Lucía suavemente. «Esas máquinas le ayudan a dormir. Dale un besito en la mano». Tomás se inclinó desde los brazos de Rodrigo y besó la mano de su hermano gemelo. «Despierta pronto, Lucas», susurró. «Tengo que contarte que volamos en un cohete». Las enfermeras, curtidas en 1000 batallas, se secaban discretamente las lágrimas al ver la escena. Media hora después, el doctor Harrison les echó amablemente. «Necesitan descansar», les dijo.
Hay una habitación para familiares en este piso. Tienen camas y ducha. Vayan. Lucas no se va a ir a ninguna parte. Yo me quedo de guardia personal esta noche. Rodrigo asintió. Confiaba en aquel hombre. Llevó a su familia a la pequeña habitación de descanso. Era austera, pero tenía un baño privado y 2 camas. Lucía metió a Tomás en una de ellas y el niño cayó rendido en segundos. Ella se sentó en el borde de la otra cama, mirando sus manos vacías. De repente, comenzó a temblar. La adrenalina se estaba yendo, dejando paso al shock retardado. Lucía. Rodrigo se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. Ella se giró y escondió la cara en su cuello, rompiendo a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era un llanto de liberación. Lloró por los 5 años de soledad, por el miedo a Carlota, por el terror del viaje, por la operación. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Rodrigo la sostuvo, meciéndola suavemente, acariciando su pelo rubio. «Ya está», le decía él. «Suéltalo todo. Déjalo salir. Mañana es un día nuevo». Cuando Lucía se calmó, se apartó un poco y lo miró. Sus ojos estaban hinchados, pero brillaban con una luz nueva. «¿Y ahora qué, Rodrigo?», preguntó. «¿Qué vamos a hacer? No tenemos casa, no tenemos ropa. Tus cuentas están bloqueadas. Somos fugitivos». Rodrigo sonrió y metió la mano en el bolsillo de su pantalón sucio. Sacó su cartera de cuero y extrajo una tarjeta negra de titanio que brillaba bajo la luz de la lámpara de noche. «No estamos bloqueados, Lucía. Esa cuenta de Zurich no es solo un fondo de emergencia. Es una fortuna que mi padre construyó fuera del radar de mi madre precisamente para esto. Para que, si algún día yo despertaba y veía la verdad, tuviera los medios para ser libre». Le puso la tarjeta en la mano. «Tenemos suficiente para comprar una casa aquí en Texas. Una casa grande, con jardín para los niños. Podemos empezar de cero. Puedo invertir en mis propios negocios, sin la sombra de Montalvo Corp. Puedo ser solo, Rodrigo». «¿Y yo?», preguntó ella. «¿Qué soy yo en esa nueva vida? ¿La madre de tus hijos?». Rodrigo le tomó la barbilla suavemente, obligándola a mirarlo. «Tú eres mi salvadora, Lucía. Tú me rescataste de una vida gris y vacía. Eres mi compañera, mi socia. Y si todavía me quieres, después de todo lo que te he hecho sufrir, serás mi esposa». Lucía miró la tarjeta, luego miró a Rodrigo. Pensó en los guantes de goma amarillos que había dejado tirados en el invernadero. Pensó en el uniforme azul. Pensó en las humillaciones. Y luego miró a Tomás durmiendo en la cama de al lado, seguro, protegido por este hombre que había cruzado un infierno burocrático y físico por ellos. «Te quiero», dijo ella simplemente. «Nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando te odiaba». Rodrigo se inclinó y la besó. No fue un beso apasionado de película. Fue un beso lento, tierno, con sabor a sal de lágrimas y a promesa de eternidad. Fue un beso de sellar un pacto. Se separaron cuando el sol comenzó a salir por la ventana, tiñendo el cielo de tejas de naranja y violeta. «¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer?», dijo Rodrigo mirando el amanecer. «¿Comprar una casa?». «No», Rodrigo rió suavemente. «Voy a comprarte un anillo. Y luego voy a comprar una fábrica de guantes de goma y la voy a cerrar. Porque te juro, Lucía Varela, que nunca más volverás a ponerte unos en tu vida». Lucía rió, una risa cansada pero feliz. «Bueno, tal vez para lavar los platos en nuestra nueva casa, pero solo si tú los secas». «Trato hecho», dijo Rodrigo. Se recostaron en la cama estrecha, vestidos y abrazados, viendo cómo el primer rayo de sol iluminaba la habitación. Lucas estaba vivo, Carlota estaba derrotada, y ellos estaban juntos. Por primera vez en 5 años, Rodrigo Montalvo cerró los ojos y durmió sin pesadillas, arrullado por la respiración tranquila de la mujer que amaba, y sabiendo que, a pocos metros, el corazón remendado de su hijo latía fuerte y claro, marcando el ritmo de su nueva vida. El despertar de Lucas no fue como en las películas, donde el paciente abre los ojos y sonríe instantáneamente. Fue un proceso lento, lleno de confusión y pequeños quejidos que desgarraban el alma, pero para Rodrigo y Lucía, cada sonido era música celestial porque significaba vida. Habían pasado 48 horas desde la cirugía, 48 horas en las que Rodrigo Montalvo, el hombre que solía medir su tiempo en millones de dólares por minuto, no se había movido de la silla de plástico duro junto a la cama de la UCI, excepto para ir al baño. Su barba de 3 días oscurecía su mandíbula y la camisa de lino, que alguna vez fue impecable, estaba arrugada y manchada de café. Pero sus ojos, fijos en el monitor cardíaco, tenían un brillo de determinación que ningún consejo de administración había visto jamás. El doctor Harrison entró en la habitación con paso ligero, revisando el historial en su tableta. «Es hora», anunció el médico con una sonrisa tranquila. «Vamos a quitarle el tubo de respiración».
Sus pulmones están fuertes. Quiere respirar por sí mismo. Lucía, que estaba dando de comer a Tomás un yogur en el sofá de la esquina, se levantó de un salto, dejando al niño con el iPad. Se acercó a la cama, tomando la mano de Rodrigo. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que desafiaba los 5 años de separación. ¿Le dolerá?, preguntó ella, con la ansiedad de una madre que ha visto sufrir a su hijo demasiado. Será molesto, pero rápido. Necesito que estén tranquilos. Él buscará sus caras primero. Necesita ver que están ahí y que no tienen miedo. El procedimiento fue tenso. Cuando el tubo salió, Lucas tosió, un sonido áspero y húmedo que hizo que Rodrigo apretara los dientes hasta que le dolió la mandíbula. El niño se arqueó, desorientado, sus ojitos buscando foco en la habitación desconocida y brillante. «Shh, tranquilo, campeón, respira», susurró Rodrigo, inclinándose sobre él, acariciando su frente sudorosa. «Papá está aquí, mamá está aquí, respira despacio». Lucas parpadeó, sus pupilas contrayéndose por la luz. Fijó la mirada en Rodrigo. Hubo un segundo de duda, de reconocimiento brumoso a través de la anestesia residual. Y luego, con una voz que era poco más que un rasguño en el aire, dijo su primera palabra en su nueva vida. «Agua». Lucía soltó una risa que sonó como un sollozo y corrió a buscar los cubitos de hielo que la enfermera le había indicado. «Sí, mi amor. Sí. Aquí tienes». Mientras Lucas chupaba el hielo con avidez, el color volvía lentamente a sus mejillas. Ya no tenía ese tono azulado en los labios que había sido su sombra desde el nacimiento. Sus labios estaban rosados, oxigenados. Rodrigo miró el monitor. 99% de saturación de oxígeno. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos, y sus hombros se sacudieron. No lloraba, simplemente liberaba la tensión acumulada de 5 años de ignorancia y 2 días de terror absoluto. «Lo logramos», dijo Lucía poniendo una mano en su hombro. «Rodrigo, mírame. Lo has salvado». Él levantó la vista, y en sus ojos oscuros, Lucía vio una vulnerabilidad nueva. «No», corrigió él con voz ronca. «Tú lo mantuviste vivo todos estos años. Yo solo pagué al fontanero». «No digas eso». Lucía se agachó para quedar a su altura. «Estuviste aquí. Dormiste en el suelo. Le cantaste cuando tenía pesadillas por la anestesia. Eso no se compra con dinero, Rodrigo. Eso es ser padre». Los días siguientes en el hospital fueron una revelación para Rodrigo. Descubrió que la paternidad no era un concepto abstracto ni una obligación hereditaria, sino una serie de momentos pequeños y caóticos. Aprendió que Tomás era un torbellino de energía que no podía estar quieto más de 5 minutos y que le encantaba dibujar en las paredes y en los informes médicos de Rodrigo. Aprendió que Lucas, a pesar de su fragilidad física, tenía un sentido del humor agudo y observador, riéndose de las caras que ponían las enfermeras cuando Rodrigo se ponía exigente con la comida. Pero también hubo momentos difíciles. Una tarde, mientras Lucía se duchaba en la habitación de descanso, Rodrigo se quedó solo con los niños. Lucas estaba viendo dibujos animados en la cama y Tomás jugaba con unos coches en el suelo. «Papá», dijo Tomás de repente, sin levantar la vista de sus juguetes. «Dime, campeón, ¿la abuela mala va a venir?» Rodrigo se heló. Dejó el portátil donde estaba transfiriendo fondos a cuentas seguras y miró a su hijo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque mamá lloraba antes cuando hablaba por teléfono. Dijo que la abuela mala nos quería quitar». Rodrigo sintió una punzada de culpa tan aguda que casi le corta la respiración. Se bajó de la silla y se sentó en el suelo, al nivel de Tomás. «Ven aquí», le dijo, abriendo los brazos. Tomás se acercó y se dejó abrazar. Olía a jabón de hospital y a galletas. «Escúchame bien, Tomás. Y tú también, Lucas», dijo Rodrigo, mirando al niño en la cama. La abuela Carlota no es un monstruo de los cuentos, pero está enferma del corazón. No como Lucas. Su enfermedad es que no sabe querer bien, y a veces las personas que no saben querer hacen daño. ¿Nos va a encontrar?, preguntó Lucas con voz temblorosa. «No», prometió Rodrigo con una firmeza absoluta. «Porque he construido un muro muy alto alrededor de nosotros. Un muro invisible. Nadie entra si yo no abro la puerta. ¿Entendéis? Mientras yo respire, nadie os va a hacer daño». «¿Eres como Superman?», preguntó Tomás, tocando el bíceps de Rodrigo bajo la camisa remangada. Rodrigo sonrió, besando la cabeza de su hijo. «Mejor. Soy vuestro papá, y tengo una tarjeta de crédito ilimitada para comprar helados. Eso es mejor que volar». Los niños rieron, y en ese sonido, Rodrigo encontró la paz que no había hallado en 30 años de lujo y excesos. La mañana del alta médica llegó una semana después. El doctor Harrison firmó los papeles con una sonrisa satisfecha. «Tiene el corazón de un toro», dijo el médico, dándole una palmada suave en la espalda a Rodrigo. «Cuídenlo, pero no lo sobreprotejan.
Dejen que corra, que salte, dejen que sea un niño. Ha recuperado el tiempo perdido. Salir del hospital fue como cruzar un portal dimensional. El aire de Houston era caliente y húmedo, pero sabía a libertad. No había prensa esperando. Rodrigo había contratado a un equipo de seguridad privada que había limpiado la zona y preparado una salida discreta por el muelle de carga. Subieron a una camioneta SUV negra, blindada, con los cristales tintados. Esta vez no huían en una chatarra vieja. Viajaban con seguridad, con chofer, con dignidad. Lucía se sentó en la parte trasera, entre las dos sillas de seguridad nuevas de los niños. Rodrigo se sentó frente a ellos, en el asiento invertido de la limusina. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, mirando por la ventana cómo los rascacielos de vidrio de la ciudad se reflejaban bajo el sol. A casa, dijo Rodrigo. Pero no tenemos casa aquí. Ahora sí. La camioneta salió de la autopista y entró en una zona residencial exclusiva, River Oaks. Calles anchas bordeadas de robles centenarios, mansiones que parecían embajadas, jardines cuidados al milímetro. El vehículo se detuvo frente a una casa de estilo colonial español, blanca, con tejas rojas y un jardín delantero lleno de flores que recordaban a la finca de México, pero sin los fantasmas del pasado. La alquilé por 1 año, explicó Rodrigo, viendo la cara de asombro de Lucía. Está amueblada. Tiene piscina, columpios en el patio trasero y, lo más importante, un sistema de seguridad de grado militar. El chofer abrió la puerta. Los niños salieron corriendo hacia el césped verde, gritando de alegría. Lucas corría un poco más despacio que Tomás, pero corría, sin ahogarse, sin detenerse a tomar aire. Lucía se quedó parada en la acera, mirando la casa, luego a los niños y finalmente a Rodrigo. «Es demasiado», susurró. «Rodrigo, esto es un palacio. Yo no sé ser la señora de una casa así. No tengo ropa, no sé organizar cenas». Rodrigo se acercó a ella y le tomó las manos. «No te traje aquí para que organices cenas para gente que no nos importa. No te traje aquí para que seas una señora de sociedad. Te traje aquí para que seas libre. Si quieres pasar el día en pijama jugando con los niños, hazlo. Si quieres plantar un huerto, planta un huerto. Esta casa no es un escaparate, Lucía. Es un hogar. Nuestro hogar». Lucía miró sus manos, que Rodrigo sostenía con tanta delicadeza. Ya no llevaba los guantes amarillos, pero las cicatrices del trabajo duro seguían ahí. «Tengo miedo de despertar», confesó ella, con lágrimas en los ojos. «Tengo miedo de despertar mañana en mi cama individual, con dolor de espalda, y darme cuenta de que todo fue un sueño mientras fregaba el suelo de tu madre». Rodrigo le levantó la barbilla y la besó suavemente en los labios, un beso que sabía a promesa y a realidad. «No es un sueño, y si lo fuera, no pienso dejarte despertar nunca». 3 semanas después, la normalidad se había instalado en la casa de River Oaks, aunque era una normalidad extraordinaria. Rodrigo Montalvo, el hombre de negocios implacable, ahora se encontraba a las 10 de la mañana en el jardín trasero, descalzo, empujando un columpio mientras negociaba la compra de una empresa tecnológica por el auricular inalámbrico. «No, diles que la oferta es final. O lo toman, o me llevo mi capital a Singapur». Rodrigo hizo una pausa para empujar a Lucas más alto, quien gritaba de alegría. «Sí, exacto, y quiero los informes para el lunes. No me molestéis el fin de semana, vamos a ir al zoológico». Colgó la llamada y sonrió al ver a Lucía salir a la terraza con una bandeja de limonada. Llevaba un vestido de verano ligero, de color amarillo pálido, y su cabello rubio estaba suelto, brillando al sol. Parecía 10 años más joven que la mujer ojerosa que había encontrado en el invernadero. Lucía dejó la bandeja en la mesa de jardín y se sentó mirando a los niños jugar. «Ha llamado el abogado», dijo ella, y su tono hizo que la sonrisa de Rodrigo se desvaneciera un poco. «¿Pérez Reverte?» «No, el nuestro, el que contrataste en Nueva York». Rodrigo se sentó a su lado, secándose el sudor de la frente. «¿Y bien? ¿Qué ha pasado en México?». Lucía suspiró, pero había una extraña calma en su expresión. «Se acabó, Rodrigo, de verdad se acabó». Ella le tendió su teléfono para que leyera el correo electrónico. Rodrigo leyó el informe legal con avidez. La noticia del intento de secuestro y la crueldad médica había estallado en la prensa mexicana con una virulencia que nadie pudo prever. La sociedad, harta de los abusos de los poderosos, había tomado partido. Las acciones de Montalvo Corp se habían desplomado un 15% en 2 días. Pero el golpe de gracia no había sido financiero, sino interno. El correo detallaba que la junta directiva, aterrorizada por la pérdida de valor y la mala imagen pública, había invocado una cláusula de conducta moral en los estatutos de la empresa. Habían votado unánimemente para destituir a Carlota Montalvo de la presidencia, y había más. La Fiscalía General había abierto una investigación de oficio por el intento de homicidio.
el sabotaje de los frenos, gracias al testimonio anónimo de uno de los mecánicos de la finca que, temiendo ser implicado, había entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad del garaje. «Hay una orden de arresto», leyó Rodrigo en voz alta, incrédulo. «Arresto domiciliario preventivo por su edad, pero arresto al fin y al cabo». Bajó el teléfono. Miró hacia el horizonte, hacia el sur, donde su antigua vida ardía en llamas. «Está sola», murmuró Rodrigo, encerrada en esa mansión enorme, sin poder, sin amigos, rodeada de sirvientes que la desprecian y esperando un juicio. Es el infierno que ella misma construyó. ¿Sientes pena?», preguntó Lucía suavemente. Rodrigo pensó en la respuesta. Pensó en la mujer que le dio la vida, pero también en la mujer que intentó quitársela a sus hijos. «Siento pena por el niño que fui, que buscaba su aprobación», dijo finalmente. «Pero no siento pena por ella. Ella eligió el odio cada día de su vida. Nosotros elegimos esto». Señaló el jardín, los niños, el sol. «Nosotros elegimos la vida». Lucía asintió y tomó un sorbo de limonada. «Por cierto, el abogado dice que, como accionista mayoritario, ahora tienes que nombrar un nuevo presidente para la empresa o volver tú». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Volver? ¿A ese nido de víboras? Ni hablar. Nombraré a un CEO externo. Alguien competente que limpie la casa. Yo tengo un trabajo mucho más importante aquí». «¿Ah, sí? ¿Cuál?», preguntó Lucía divertida. «Entrenador oficial de fútbol del equipo Los Gemelos Terribles». Y Rodrigo se puso serio de repente, girándose hacia ella en el banco de jardín. «Marido a tiempo completo». Lucía dejó el vaso en la mesa. El aire cambió, volviéndose más denso, más dulce. «Ya estamos casados, Rodrigo. Firmamos los papeles ante el notario. Esos eran papeles legales, contratos para protegerte de la policía y los abogados». Rodrigo se levantó y se arrodilló sobre una rodilla en el césped, sin importarle la mancha verde en su pantalón beige. «Eso fue una transacción de emergencia. Esto es diferente». Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo azul oscuro. No era nueva. Estaba un poco desgastada en las esquinas. Lucía se llevó las manos a la boca. «Rodrigo...» Él abrió la caja. Dentro había un anillo antiguo, un diamante corte esmeralda rodeado de zafiros. No era un anillo de moda. Era una joya con historia. «Este era el anillo de mi abuela paterna», explicó Rodrigo. «Mi madre siempre quiso tenerlo, pero mi padre lo escondió en la caja fuerte del banco de Zúrich junto con el dinero. Dejó una nota que decía: «Para la mujer que te enseñe que la riqueza no está en el banco». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Fui a la caja de seguridad ayer. Cuando leí la nota, supe que mi padre te conocía, incluso antes de que tú nacieras». Rodrigo tomó la mano izquierda de Lucía. Esa mano que había fregado, limpiado, cargado pesos. Esa mano fuerte y hermosa. Deslizó el anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido forjado para ella. «Lucía Varela, ¿me harías el honor inmenso de casarte conmigo de verdad? No por los papeles, no por la protección, sino porque me amas y porque estás dispuesta a aguantar a este ex millonario neurótico el resto de tu vida». Lucía rió entre lágrimas. Un sonido que hizo que los niños dejaran de columpiarse y miraran con curiosidad. «Sí», dijo ella, lanzándose a sus brazos, tirándolo al césped. «Sí, sí, y 1000 veces sí». Rodrigo la recibió en un abrazo, rodando sobre la hierba, riendo como un adolescente. «¡Ataque de cosquillas!», gritó Tomás, viendo a sus padres en el suelo, y corrió a lanzarse sobre ellos. «Yo también», gritó Lucas, llegando unos segundos después y saltando sobre la espalda de Rodrigo. Allí, en el césped de una casa alquilada en Texas, bajo un cielo azul infinito, Rodrigo Montalvo, el hombre que lo había perdido todo para ganarlo todo, se encontró sepultado bajo una montaña de risas, brazos pequeños, y el amor de una mujer que había cruzado el infierno con guantes de goma para salvarlos. Mientras reía, Rodrigo miró el anillo en la mano de Lucía, brillando al sol mientras ella hacía cosquillas a Lucas. El pasado estaba muerto. Carlota era un recuerdo que se desvanecía. ¿Y el futuro? El futuro era brillante, ruidoso y perfecto. El espejo de cuerpo entero con marco de plata devolvía la imagen de una mujer que Lucía apenas reconocía a veces, pero que amaba profundamente. A sus 68 años, el cabello rubio, que una vez recogió apresuradamente en moños desordenados para fregar suelos, ahora caía en ondas suaves y plateadas sobre sus hombros, peinado por un estilista que había venido exclusivamente a la casa. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran surcos de amargura, sino el mapa geográfico de 3 décadas de risas incontrolables bajo el sol de Texas. Lucía alisó la tela de su vestido de seda azul noche. Azul. El mismo color que aquel uniforme de servicio que llevaba el día que su vida cambió para siempre.
Pero esta vez la tela no picaba, no olía a lejía y no era un símbolo de servidumbre. Era el color de la realeza, de la matriarca de la familia Montalvo. «Estás espectacular, abuela», dijo una voz joven desde la puerta. Lucía se giró y sonrió al ver a Sofía, su nieta de 5 años, hija de Tomás, asomándose tímidamente. La niña llevaba una cesta llena de pétalos de rosa blancos. «Tú sí que estás preciosa, mi cielo», dijo Lucía, agachándose con un crujido suave de sus rodillas para besarla. «¿Estás lista para tu gran misión?» «Sí. Papá dice que tengo que tirar las flores para que el tío Lucas no se resbale», dijo la niña con seriedad absoluta. Lucía soltó una carcajada. «Tu papá siempre ha sido un bromista. Vamos, no hagamos esperar al novio». Caminaron juntas hacia el jardín trasero. La casa de River Oaks había cambiado con los años. Ya no era la casa alquilada. Rodrigo la había comprado 6 meses después de llegar, y luego había comprado las 2 parcelas adyacentes para crear un oasis privado que dejaba en ridículo a la fría finca de México. El jardín estaba transformado. Cientos de sillas blancas estaban alineadas sobre el césped inmaculado. Un arco de orquídeas blancas y rosas importadas enmarcaba el altar improvisado bajo el viejo roble. Había música de cuarteto de cuerdas flotando en el aire cálido de la tarde. Pero lo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera por un segundo no fue la decoración, sino los hombres que esperaban al final del pasillo. Allí estaba Rodrigo. A sus 70 años, seguía siendo el hombre más guapo que Lucía había visto jamás. Su cabello era completamente blanco ahora, y usaba un bastón de caoba debido a una vieja lesión de esquí, un lujo que se permitieron cuando los niños cumplieron 15. Pero su postura era tan erguida y orgullosa como la del león que defendió a su familia hace 25 años. Y a su lado, los gemelos. Tomás, el arquitecto de renombre que había diseñado rascacielos ecológicos en Dubái y Nueva York, ajustaba nerviosamente la corbata de su hermano. Era alto, fuerte, la viva imagen de la salud y el éxito. Y Lucas, el novio. Lucas, el niño que nació azul. El niño que el doctor Harrison tuvo que revivir en una mesa de operaciones mientras sus padres rezaban en la sala de espera. Hoy, Lucas era un hombre de hombros anchos, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de lágrimas de emoción mientras esperaba a su futura esposa. Se había convertido en cardiólogo pediátrico. Salvaba corazones pequeños, tal como habían salvado el suyo. Rodrigo vio a Lucía acercarse y sus ojos se iluminaron. Ignoró el protocolo, caminó hacia ella a mitad del pasillo y le ofreció el brazo. «¿Lista para entregar al último?», susurró él, besando su mano. «Nunca se van del todo, Rodrigo. Solo amplían el equipo», respondió ella, apretando su brazo con fuerza. La ceremonia fue un sueño borroso de votos, anillos y aplausos. Pero hubo un momento, justo cuando Lucas besó a la novia, en que Lucía miró al cielo azul de Texas y sintió una presencia fría desvanecerse para siempre. Pensó en Carlota. La noticia les había llegado hacía una década, a través de un abogado impersonal. Carlota Montalvo había muerto sola en la mansión familiar en México. Había despedido a todos sus sirvientes en sus últimos años, paranoica, convencida de que le robaban. Murió de un infarto, rodeada de polvo y muebles cubiertos con sábanas, con millones de dólares en el banco, pero sin una sola mano que sostener en su último aliento. Rodrigo no había ido al funeral. Envió una corona de flores protocolaria y pagó el mantenimiento de la tumba, pero no derramó una sola lágrima. «Mi duelo terminó hace años», le había dicho a Lucía esa noche, antes de dormir abrazado a ella como siempre. La justicia divina no había sido un rayo del cielo. Había sido el silencio, el olvido. Mientras Carlota se pudría en su soledad, los Montalvo de Texas llenaban su casa de vida, ruido y nietos. «¡Mamá!». El grito de Tomás la sacó de sus pensamientos. La fiesta había comenzado. Las mesas estaban llenas de comida, el champán corría como agua, y la pista de baile estaba llena. Rodrigo se levantó de la mesa presidencial y golpeó suavemente su copa con un tenedor. El sonido cristalino acalló la música y las conversaciones. «Si me permiten», dijo Rodrigo, su voz proyectándose con esa autoridad natural que nunca había perdido. «Me gustaría decir unas palabras». Lucas y su esposa, Elena, se giraron hacia él, sonriendo. «Muchos de ustedes ven hoy a un médico brillante y a un hombre fuerte», empezó Rodrigo, mirando a su hijo. «Ven el éxito, pero yo veo algo más. Yo veo un milagro que costó $80,000 y un viaje al infierno». Hubo risas suaves entre los invitados que conocían la historia. «Hace 25 años», continuó Rodrigo, y su voz se quebró ligeramente. «Yo era un hombre pobre. Tenía mucho dinero, sí, tenía aviones, empresas, edificios, pero era pobre. Era un mendigo emocional que vivía de las migajas que me lanzaba una sociedad vacía». Y entonces, Rodrigo miró a Lucía,
y la intensidad de su mirada hizo que ella se ruborizara como una adolescente. Entonces entré en un invernadero y vi a una mujer con guantes amarillos bailando con 2 niños. El silencio en el jardín era absoluto. Incluso los grillos parecían haber callado para escuchar. Esa mujer, Rodrigo señaló a Lucía, me enseñó que la lealtad no se negocia, que el amor no es un contrato, y que se puede construir un imperio con nada más que coraje y manos trabajadoras. Ella limpió mis suelos y luego limpió mi alma. Rodrigo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de madera vieja, desgastada por el tiempo. «Lucas, Elena», dijo, caminando hacia la pareja. «Normalmente los padres regalan dinero, casas o viajes en las bodas. Y tendréis eso también, por supuesto. Pero quiero daros algo más importante». Rodrigo abrió la caja. Dentro, cuidadosamente doblados y preservados en papel de seda, había un par de guantes de goma amarillos de limpieza. Estaban viejos. El caucho se había secado un poco, pero el color amarillo chillón seguía ahí, desafiante. Los invitados jadearon sorprendidos. ¿Basura en una boda de lujo? Pero Lucas entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se levantó para abrazar a su padre. «Estos guantes», dijo Rodrigo, levantando la voz para que todos lo oyeran, sosteniendo la caja como si contuviera el santo grial, «son el escudo de armas de esta familia. Representan el sacrificio de vuestra madre. Representan la humildad. Representan la verdad de que no importa cuán alto voléis, nunca debéis olvidar de dónde venís, ni quién se rompió la espalda para que pudierais tener alas». Rodrigo le entregó la caja a Lucas. «Guárdalos, y cuando tengas días difíciles, cuando sientas que el mundo es injusto o que el trabajo es demasiado duro, míralos. Y recuerda que llevas la sangre de una reina que se disfrazó de sirvienta para salvarte». Lucas tomó la caja con manos temblorosas y luego miró a su madre. Cruzó la pista de baile y la levantó en un abrazo que casi le rompe las costillas, mientras los invitados estallaban en un aplauso atronador, muchos de ellos secándose las lágrimas. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hubo baile, hubo risas, hubo vida. Cerca de la medianoche, Lucía se alejó un poco del bullicio. Necesitaba aire. Caminó hacia el borde del jardín, donde Rodrigo había construido una pequeña réplica de aquel invernadero original, pero esta vez lleno de flores que ella había elegido, no plantas impuestas por decoradores. Se sentó en un banco de piedra, mirando las luces de la casa. Veía a Tomás bailando con su hija sobre los hombros. Veía a Lucas besando a su esposa. Sintió una mano cálida sobre su hombro. No necesitaba girarse para saber quién era. El perfume de sándalo y tabaco de pipa de Rodrigo era su hogar. «¿Te estás escondiendo, señora Montalvo?», preguntó él, sentándose a su lado con un gemido leve de sus articulaciones viejas. «Solo estoy recordando», dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Qué recuerdas? ¿Lo malo?» «No, lo malo se borró. Recuerdo el momento en que entraste por esa puerta y tiraste el maletín». Lucía sonrió en la oscuridad. «Tenías una cara de espanto terrible, Rodrigo. Parecía que habías visto un fantasma». «Vi algo más aterrador que un fantasma», rió él suavemente, pasando el brazo por sus hombros. «Vi la verdad, y la verdad duele cuando llevas años viviendo en una mentira. Pero bendito sea ese dolor, Lucía. Bendito sea cada segundo de miedo, cada kilómetro de esa huida en la camioneta vieja, cada dólar gastado». Rodrigo miró hacia la luna llena que iluminaba Texas. «¿Sabes? A veces pienso en qué hubiera pasado si no hubiera entrado al invernadero ese día. Si hubiera seguido caminando hacia el despacho de mi madre». «No lo pienses», dijo Lucía. «El destino no juega a los dados, Rodrigo. Esos niños te llamaron. La sangre llama». «Sí», murmuró él, «la sangre llama». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la música lejana. «Rodrigo», dijo Lucía después de un rato, «¿de verdad guardaste los guantes todo este tiempo?» «En la caja fuerte», confesó él, «junto a los pasaportes y las escrituras. Cada vez que iba a sacar un documento importante, los veía. Me recordaban que todo esto...». Hizo un gesto abarcando la mansión, la riqueza, el éxito. «Es frágil, pero lo que tú y yo tenemos es de hierro». Lucía se giró y le tomó la cara entre las manos. Acarició las arrugas profundas de sus mejillas, las manchas de la edad en su piel. Para ella, seguía siendo aquel joven impetuoso, pero mejorado, refinado por el amor. «Valió la pena», dijo ella. «Cada suelo fregado, cada humillación, cada lágrima. Valió la pena por llegar a este banco, contigo, esta noche». Rodrigo se inclinó y la besó. Fue un beso lento, pausado, un beso de 2 personas que ya no tienen prisa porque saben que ganaron la carrera. «Te quiero, Lucía Varela», susurró él contra sus labios. «Mi sirvienta, mi salvadora,
mi vida, y yo a ti, Rodrigo Montalvo, mi patrón, mi cómplice, mi amor. Desde la casa, la música cambió a una canción lenta. Vieron a Lucas y Tomás buscándolos con la mirada entre la gente. Creo que nos buscan para la última foto, dijo Rodrigo, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Lucía miró esa mano. La mano que había firmado cheques para salvar a su hijo, la mano que había golpeado mesas para defenderla, la mano que la había sostenido durante 25 años. La tomó sin dudar. Vamos, dijo ella. No hagamos esperar a la familia. Caminaron juntos de vuelta a la luz, dejando atrás la oscuridad del jardín. Dos guerreros ancianos que habían conquistado su propio reino, caminando paso a paso hacia el futuro que ellos mismos habían escrito, borrando el guión cruel que otros intentaron imponerles. Y mientras se alejaban, una ligera brisa movió las hojas del invernadero, como si los fantasmas del pasado finalmente suspiraran aliviados y se desvanecieran para siempre, dejando solo el eco de una risa feliz y el brillo invisible de un par de guantes amarillos que valían más que todo el oro del mundo. Fin.